Bueno, Javier, pues muchas gracias por venir a mi canal, donde entrevistamos a todas las personas importantes en el análisis de la conducta en este país, todo aquello que tienen algo que decir. Y bueno, tú eres uno que yo hacía mucho tiempo ando detrás de ti, porque te conozco muchísimo por tus actos, ¿no? Por tu conducta, ¿no? O sea, sé lo activos que has sido con respecto a ABA, en toda la importancia que tiene tu actividad en España, pero sobre todo te conozco como alguien muy viajero, alguien que, ¿dónde está Javier? ¿Y este hombre dónde anda? Y anda en la antípoda, y anda en tal sitio, tal. Entonces, bueno, en mi canal siempre yo empiezo, no sé, la biografía es lo que nos hace, ¿no? La historia personal es lo que nos hace, ¿no? Entonces, si te parece bien, voy a empezar preguntándote desde el principio, sí. Creo saber que tú estudiaste psicología en Granada. Entonces, dime, a partir de ahí, desde que empiezas a estudiar psicología, ¿cómo van tus estudios de psicología y sobre todo cuándo te topas con el análisis de la conducta? Porque no sé si fue en la universidad, si tuviste la suerte de tener algún profesor o profesora allí que te puso el gusanillo. La formación no creo, porque en la universidad es bastante escasa, por lo menos en el país. Ya hablaremos después. Pero bueno, cuéntame un poco eso, cómo fueron tus años de estudiante y cómo te topas con el análisis de la conducta. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación y para mí también es un placer conocerte a ti un poco más, ¿no? Que nos conocíamos de nombre y por email, ¿no? Durante mucho tiempo, pero este contacto así más personal, pues es nuevo para mí, así que te doy las gracias por eso. Pues como tú dices, sí, la formación en la universidad era más o menos escasa. Yo había hecho alguna lectura muy casual de un libro que escribió Rubén Ardila con Mario Bunge, que bueno, hicieron un libro que era un poco una mezcla de peras y manzanas, ¿no? Como se dice en inglés, o manzanas y naranjas. Porque bueno, Bunge nunca se definió como conductista, pero bueno, era amigo de Rubén Ardila y aunque se pelearon, luego me enteré se pelearon en el buen sentido, ¿no? Discutían durante el desarrollo del libro, pero bueno, salió ese libro en el cual se hacían varias menciones al conductismo y tal, y ese fue un poco mi primer contacto con el área, desde un punto de vista quizá más filosófico. Y luego, como tú decías, pues estudié en Granada, y allí pues hay cierta presencia del conductismo, sobre todo los profesores en aquella época, quizá ahora haya alguno más. Creo que estos dos me consta que siguen allí, Antonio Fernández Parra y Tomás Jesús Carrasco, que son amigos, ¿no? También. Y bueno, Antonio daba una clase de psicología clínica infantil, no sé si seguirá con esa asignatura, y yo creo que ese fue el primer contacto, porque no sé si fue en segundo o tercero de carrera, la clase de Tomás fue después. Y bueno, fue una forma quizá de aferrarse, ¿no? A algo, ¿no? Porque la carrera de psicología, no sé cómo es en Sevilla, ¿no? O en cada universidad varía un poco, pero el alumno pues se le presenta un mosaico, ¿no? De formaciones y de contenidos inconexos, muchos desconectados de la práctica clínica, que en aquel momento era quizá lo que a mí más me enfadaba, ¿no? En cierto sentido, ¿no? Estamos recibiendo aquí una serie de contenidos que van a tener muy poca aplicabilidad y luego se deja un poco al arbitrio del estudiante el encontrar una consistencia o hacer una catarsis de toda esa información tan diversa, ¿no? a la que nos exponen, ¿no? Pues uno es cognitivo, otro es de psicofarmacología, otro te habla de bases biológicas, otro es un psicólogo del desarrollo que está hablando de Piaget todavía, ¿no? Entonces, bueno, ahí era un poco en ese contexto en el que, pues bueno, fui a esta asignatura, ¿no? de Antonio. Y bueno, pues fue un primer contacto con algo que parecía una ciencia y que parecía que está basado en la evidencia, ¿no? Y bueno, eso fue un poco lo que me atrajo inicialmente. Y ya luego con Tomás tuve mucho más contacto. Él ya daba una clase un poquito más avanzada. Y
y con él luego tuve la oportunidad de hacer colaboraciones y bueno, tuvimos mucho contacto en aquellos años. Te estoy hablando pues en torno al año, a partir del año 99, por ahí. Y bueno, yo luego terminé la carrera, hice el PIR, hice una residencia, bueno, en el PIR te daban la posibilidad de pasar un tiempo fuera y bueno, eso me dio la oportunidad de conocer también al análisis de conducta fuera. Pero bueno, me estoy enrollando, ¿eh? Los entrevistadores no deben de hablar mucho tiempo, es hablar poquito y pasar la palabra. Espérate, Santiago, no te he oído, no sé por qué. Ahora. Tenía el micrófono desconectado. Que digo que ahora hablamos ya del PIR y eso, pero centrándonos en la universidad, o sea, efectivamente, yo estoy de acuerdo contigo. Soy profesor universitario desde hace 40 años, me acabo de jubilar. Y he visto que no se ha avanzado nada prácticamente. Es decir, se ha avanzado en la sofisticación de ese batiburrillo, en el sentido de que se han añadido más cosas de las que antes había, ¿no? Si antes había un batiburrillo de 5 cosas, pues ahora hay un batiburrillo de 15, ¿no? Pero con mucha fuerza de todo lo que es revolucionismo fisiologista, ¿no? Que eso sí es verdad que en mi época, cuando yo comencé, había mucho menos y ahora parece que todo es el cerebro, que los psicólogos somos los especialistas en el cerebro, ¿no? Y entonces, bueno, es uno de los problemas que a mí siempre me ha preocupado, es decir, la formación, ¿no? La formación de los alumnos, y efectivamente, tú lo has dicho muy bien, se le deja la responsabilidad o se le deja en manos del alumno el que él se oriente o no, porque en realidad lo que se le da es una formación muy inconexa, contradictoria muchas veces, es decir, muchas veces, y esto es algo que además los alumnos viven con mucha tensión, ¿no? Entonces, si lo que usted dice es tal cosa, entonces esto es mentira, pues sí, o lo que yo digo es mentira o lo que otro, es decir, pero no hay forma de casarlo, claro. Sí, es una motivación básica del ser humano el encontrar sentido a las cosas, ¿no? Claro. Sí, lo que pasa, claro, que en este caso hay que buscarle el sentido en el sentido contrario al sentido común. Porque uno de los problemas que yo creo que tenemos nosotros es que no somos dualistas. Y el dualismo, de alguna forma, es el sentido común. Entonces, en la universidad sí es que eso. Tomás Carrasco, que creo que a su vez debió de ser discípulo de Carmen Luciano y Jesús Gil, seguramente, ¿no? O sea, yo creo que de ahí viene la... Sí, él fue estudiante de Carmen en su época granadina, entiendo, antes Exacto, de... sí, antes de irse a Almería, efectivamente, claro. Sí. Y yo creo que de ahí vienen, por saber las generaciones, ¿no? De dónde vienen, ¿no? Yo a Tomás académico. Tomás tuvo también una experiencia internacional. Él estuvo un tiempo con Baer en Kansas. Y yo creo que eso le marcó bastante también. Claro, porque yo me acuerdo que precisamente Baer tenía bastante relación. En su momento tuvo bastante relación con Carmen también. Fueron de los primeros que se invitaron, por visto, a Granada, a no sé qué congreso. Ya no llegó tanto a la historia, ¿no? Que me gusta mucho la historia, pero esa parte no la conozco también. Yo es que casi como yo soy exactamente de la misma, tengo exactamente la misma edad que Carmen y que Jesús, y los dos. Los tres nacimos en 10 días, en 10 días de mayo. O sea que hemos tenido una historia muy paralela, entonces, claro, conocemos muy bien prácticamente el nacimiento de la psicología académica, porque, claro, la psicología académica, nosotros pertenecemos a la segunda o la tercera generación de licenciado en filosofía y letras, sección de psicología. Sección psicología, la famosa sección psicología. Exactamente, pero ellos de la Complutense y yo de Barcelona. Entonces, es interesante esto porque yo a Tomás también lo conozco, lo que pasa es que Pérdida de Pista es uno de los que tengo que contactar también, porque yo creo que se me hace una entrevista muy fuerte, ¿no? Porque Tomás además es como un revulsivo. O sea, me he dado cuenta, por ejemplo, hay sí, Tomás o lo amas a muerte o lo odias a muerte, o sea, no hay término medio. Si me está escuchando, si escucha esta entrevista, seguro que me perdona por el comentario. Seguro, pero esa misma frase se la he oído yo a alumnos suyos que lo aman. Alumnos suyos pero es verdad, dicen que es una persona que, bueno, yo creo que eso es un tipo muy comprometido y es difícil ser comprometido en la universidad, ¿no? Porque es una universidad, un mundo en el que hay muchas facciones y la facción a la que nadie se adhiere es la facción de los estudiantes, ¿no? Y él es una excepción en ese sentido, ¿no? Entonces, es quizá un mérito, ¿no? Reconocerle eso. Después entonces haces el PIR, te pones a hacer prácticas en Madrid, ¿no? Entiendo, ¿no?
No, quería, bueno, la historia era un poco... Yo quería irme a Granada a hacer el PIR y tú sabes que el PIR lo asigna... No, porque tú eres gaditano, ¿verdad? Yo soy gaditano de Chiclana de la Frontera. ¿Cómo es que no te viniste a la Universidad de Sevilla? Te hubiéramos tenido alumnos. A lo mejor te hubiera ido peor, ¿eh? A lo mejor te hubieras hecho también conductista, te hubiéramos hecho conductista, pero a lo mejor te hubiéramos mandado al mundo básico. Sí, tenía a mi hermano estudiando Derecho en aquella época en Granada y esa era un poco... bueno, no, y era una buena elección. Granada es una universidad buena, vamos a decir. Sí, no, vamos, en ningún momento me arrepiento y bueno, pues, una ciudad también muy bonita, ¿no? Para pasar la época universitaria y bueno, hay muchos amigos. Además, es una ciudad, a diferencia de Sevilla, es una ciudad mucho más impregnada de la universidad, como es más pequeñita. La universidad yo creo que la impregna mucho más. La densidad de estudiantes, ¿verdad? Sevilla se asocia muchas cosas, ¿no? Pero Granada... Claro, exactamente. Sevilla es una ciudad universitaria, pero... Universidad. Efectivamente. Bueno, eso. ¿Y después te vas a hacer prácticas dónde? ¿Dices la primera...? O sea, cuando sacas pues eso te iba a decir, que yo quería hacer las prácticas en Granada, pero no me dio el número de orden. Ya sabes que lo del PIR va por prioridad, ¿no? Por nota. No saqué muy mal ranking, pero bueno, que no me daba. Me daba para Madrid, pero por una idea un poco tonta, ¿no? De quedarme cerca de Granada, pues elegí Jaén. Que luego fue una tontería porque fui a Granada 4 veces cuando estuve en Jaén. Y estuve allí en Jaén haciendo el PIR. Bueno, te van pasando, ¿no? Estuve en el hospital, en el centro hospitalario de Jaén, ¿no? Que le cambiaron el nombre en aquella época, en la unidad de salud mental de distrito, en la unidad de hospitalización, en fin, en la comunidad terapéutica, que es un centro experimental que tienen allí. Y luego, como te decía, pues te dan hay un periodo, digamos, opcional en el que el estudiante, no sé si lo siguen haciendo, entiendo que sí, el estudiante puede, o el residente, ¿no? Puede elegir si repetir alguna de las rotaciones que ha hecho, que le haya gustado más, o se puede ir fuera, hacer otra rotación en otra área de salud mental, o fuera de España si consigue gestionarla y tiene los apoyos suficientes y tal. Y yo me fui a la Universidad de Hawái con Steve Haynes en aquella época. Y entre la Universidad de Hawái y el Hawaii State Hospital, el hospital del estado de Hawái, que era un hospital psiquiátrico que colaboraba, ¿no? Con la universidad y tenían proyectos de investigación conjuntos. Y había algunos conductistas allí. Y bueno, pues pasé de Jaén a Hawái, ¿no? Con lo cual me gané allí una fama inmediata en Jaén, de una envidia, ¿no? Por parte de todo el mundo. Te habrá preguntado mucha gente que cómo es que no te quedaste allí, ¿no? No había, pues, o sea, yo llegaba, fui allí como... Vamos, lo digo por el sitio, no en sí mismo, pero no. Como bonito tiene que ser muy bonito, ¿no? Hubo algún intento. De hecho, hice alguna entrevista de trabajo, pero bueno, yo en aquel momento estaba muy verde. Mi visado era exclusivo para los meses de las prácticas de la estancia que hacía allí y no hubo manera de quedarse por allí. Pero bueno, fue una época que tengo un recuerdo muy bonito de aquellos meses y te forma mucho, ¿no? El salir fuera y, bueno, ver qué está haciendo otra gente, ¿no? En fin. ¿Qué hacías allí? O sea, ¿qué te sigue respecto al análisis y la conducta? Pues allí, básicamente, estaba en el lab, ¿no? En el laboratorio de este hombre, Steve Haynes. Él es un nombre muy conocido en evaluación conductual. En evaluación conductual no estrictamente analítico-conductual, sino, digamos, en una evaluación conductual más o menos diversa. Él desarrolló un modelo de formulación clínica de casos que él llama análisis funcional, aunque el término análisis funcional es muy polisémico, ¿no? Habría que decir qué tipo de análisis funcional. Pero bueno, él estaba trabajando en ese modelo, yo le conocía sobre todo por eso, y bueno, pues surgió la posibilidad de a través de un contacto que yo tenía con el que entonces era mi director de tesina, o de trabajo en fin, el trabajo de investigación que se hacía en aquella época antes de entrar en el doctorado.
Y nada, estuve con él en el laboratorio, pues bueno, en todas las reuniones de laboratorio, ¿no? En plan americano, ¿no? Que se reúnen allí todas las tardes y se ponen a hablar lo que está haciendo uno, lo que está haciendo otro. Y yo era allí el último mono, ¿no? El que cogían para tomar datos, ¿no? O ir a la casa del niño que estaba aterrorizando a los padres, ¿no? Allí a tomar datos del estudio de turno. En el hospital este que te digo también tenían varios proyectos. Y bueno, y casi toda la semana iba 3 o 4 veces, ¿no? Allí al hospital y hacíamos, bueno, revisar observaciones conductuales, revisar historias clínicas, hablar con el personal, porque había un proyecto ahí de predicción de eventos violentos en los pacientes que estaban allí hospitalizados. Y bueno, en fin, haciendo cositas, ¿no? Pero nada serio, porque en aquella época, pues, o sea, no era ni alumno de doctorado, ni tenía el tiempo ni la capacidad, ¿no? de plantear algo serio. Pero bueno, sí salieron, hice un pequeño estudio conceptual sobre análisis funcional con Steve, con el que, bueno, luego conservé la amistad hasta ahora, ¿no? Él además es un enamorado de España y cada 2 por 3 está por aquí y, bueno, de vez en cuando, pues, cenamos juntos o hacemos alguna excursión o algo cuando tengo el momento de verlo. ¿Cuál es el momento? Yo digo siempre que, yo lo recuerdo perfectamente, fue siendo estudiante, y yo digo siempre que entrar en el conductismo es como el infierno de Dante, ¿no? Es decir, la puerta del infierno de Dante, ¿no? Aquello de que aquel que entra, no sé, olvídate de la posibilidad de volver. Llega un momento, en el sentido de que se produce una especie de conversión, ¿no? O la de San Pablo cuando se cae del caballo, ¿no? Es decir, esta metáfora, ¿no? Es decir, recuerdo perfectamente que fue leyendo El más allá de la libertad y la dignidad, que no es precisamente el libro menos polémico de Skinner, donde yo, que era un hombre de izquierdas y tal, y bueno, como criticaban tanto a Skinner, pues yo había ya leído Ciencia Conductual y tal, pero y me acuerdo que fue ese libro el que ya me convenció absolutamente y digo, no, a ver, o sea, yo soy determinista, soy materialista y además esto es ciencia, yo busco la ciencia, la psicología y tal. Sí, Pero tú recuerdas un momento así eso que tú dices es un fenómeno que es muy español, ¿eh? Yo no lo he visto, cuando salgo fuera no lo veo. Esa adhesión, ¿no? Esa adhesión. La gente contestataria se ve atraída al conductismo en España. No sé muy bien por qué. Si es porque somos una minoría o por... pero eso es un fenómeno muy español ese. Sí. Como más adhesiones inquebrantables, ¿no? Sí. Bueno, lo que tú dices, yo creo que eso sí, ¿no? Es que, claro, al haber una filosofía de fondo, ¿no? No es solo una tecnología, ¿no? Entonces, al haber una filosofía de fondo, claro, la gente ya se adhiere a ella y es muy difícil, ¿no? Cambiarlo. ¿Y tú recuerdas eso en la universidad o precisamente una vez que te pones en práctica y estás hablando en el extranjero? ¿Recuerdas más o menos cuando se Yo fui en la universidad ya directamente cuando vi que... Con Tomás, me imagino, ¿no? Sí. Yo, precisamente cuando volví de Hawái, me reuní con él y bueno, él tenía el plan de hacer un programa de formación intensivo para estudiantes, porque él en aquel momento estaba un poco... bueno, veía como que faltaba algo, ¿no? En la formación universitaria, que claro, él tenía alguna asignatura, pero la gente no podía darle la formación que él quería, ¿no? Y él tenía un poco el plan, un poco grandioso, ¿no? De coger una cohorte de estudiantes, prepararlos muy bien para aprobar el PIR y hacer que esa cohorte entrara en el sistema público sanitario y hacer una especie como de plan quinta columnista, ¿no? Que intentara modificar el sistema. Te voy a comentar una cosa, Javier. Yo participé de eso muy militarmente. A mí me invitó Tomás, de hecho es la única vez que lo he conocido personalmente. ¿Sí? A mí me invitó Tomás a un piso que tenía, precisamente, con unos estudiantes, donde tenía allí una biblioteca y donde estaban preparando lo del PIR, efectivamente. No recuerdo, fue a principios de los años 2000, o sea, del siglo. Sí, de hecho, ahora que lo dices, yo recuerdo que tu nombre salió por allí muchas veces y yo creo, vamos, no estuve en aquel momento que tú visitaste, porque en aquella época yo estaba entre Madrid y Granada, solo iba para dar mis clases, que yo realmente no daba clases de conductismo. Mi rol ahí era preparar, hacer un poco de coach, ¿no? Preparar a los estudiantes para el examen, ¿no? Porque como yo tenía la experiencia de haberlo aprobado y tal. Y bueno, ese proyecto, bueno, la idea era buena, ¿no? Pero claro, tenías que dar con gente muy... Al fin y al cabo, el examen del PIR es una cuestión memorística y, claro, tienes que dar con gente que tenga mucha capacidad de estudio y de retentiva y tal.
Y sí consiguió que 4 o 5 entraran, ¿no? A lo largo de los años que aquello estuvo activo, ¿no? Pero bueno, el proyecto así tan como originalmente está planteado, claro, no se mantuvo, ¿no? O sea, sobre todo, ¿no? Sí. No. Era una buena idea, era una buena idea. Bueno, de hecho, claro, lo que pasa que en el Hombre, en medicina sí sé que hay, por ejemplo, en Asturias, en Oviedo, hay un centro que es famosísimo a nivel nacional. O sea, por ejemplo, sí. pero claro, pero se limitan solamente a preparar. O sea, quiero decir, Claro, no creo. sí. Claro, en este caso, además, es que Tomás, además de preparar, en el PIR, perdón, pretendía además formar como conductista, es decir, y por eso nos llamamos, y bueno, esta exacto. formación extra, ¿no? Pero no precisamente la que te van a preguntar. Era difícil que aquello llegara a buen término porque el estudiante, el PIR, cuando llega al hospital y cuando sale, vamos, durante todo el periodo de la residencia, es una persona muy que está expuesta a las voluntades más diversas, o sea, de toda la gente que está por encima de él, ¿no? O sea, empezando por el coordinador, empezando por los adjuntos con los que rota, con los psiquiatras. Entonces es muy difícil hacer un cambio copernicano por parte de una persona que tiene un rol muy secundario dentro de una organización, ¿no? Eso es muy difícil. Y además partes de una línea base que es muy lejana, ¿no?, al objetivo al que quieres llegar, porque ni siquiera la psicología sanitaria ni siquiera es cognitivo-conductual. O sea, es sobre todo una especie de psicoanálisis ecléptico y mezclado con sistémico, mezclado con prescripción farmacológica un poco arbitraria, en fin. Digamos que hay tal distancia hacia el objetivo que quieres llegar y el agente de cambio que tienen metido en la institución es el último mono directamente, o sea, es difícil, ¿no?, como proyecto eso. Vamos, yo intenté mantener el tiempo que estuve en el PIR, pues bueno, tenía cierta avidez por tratar de poner en práctica, ¿no?, el análisis de conducta y tratar también de formarme más, ¿no? Entonces, incluso llegué a convencer en una ocasión al director de área a que financiara un ciclo de talleres de formación y trajimos a conductistas a un montón de gente. Pero aquello fue una hostia de... no quiero decir una palabrota, pero bueno, conseguimos que todo, o sea, toda el área, porque era un ciclo de eventos apoyado por el área, entonces tenías allí a todos, o sea, todos los psicólogos, todos los psiquiatras, y claro, un psiquiatra tú le empiezas a hablar de análisis funcional, le empiezas a hablar de bueno, es que te cargas el modelo médico. Exacto. Entonces, que te cargas de lo que, un momento que eso se hizo tan obvio que hubo ahí una serie de desplantes. Vamos, me metí en un lío, me acuerdo, en aquella época, el director. Ya entonces nunca más confió en mí para organizar ningún evento, me acuerdo, después de aquello. En fin, fue una historia un poco. Entonces, bueno, yo hice mis intentos, ¿no?, modestamente, de hacer algo. Pero bueno, en fin, es un entorno muy reaccionario en el sentido de que lleva muchos años haciendo las cosas de cierta manera, ¿no? Entonces es muy difícil realmente modificar costumbres, claro, conducta muy arraigada y muy reforzada, con las contingencias muy bien organizadas para precisamente mantener esa misma conducta. Y eso afecta no solo si eres psicólogo conductual, sino psicólogo a secas, ¿no? Secas, porque claro. el modelo médico prevalece. Por ejemplo, en los centros de salud mental de distrito, depende un poco va por provincia, ¿no? Pero en general se ve a un paciente cada 2-3 meses en citas de entre 20 y 30 minutos. Claro, eso no da para hacer ningún tipo de nada. Es un mero seguimiento administrativo de una conducta que va a la deriva, ¿no? Que no hay ninguna intervención como tal. Ese es el gran problema. Mira, yo tengo un hermano, mi hermano más pequeño, que también es psicólogo, de hecho fue alumno mío, y él hizo después su carrera en clínica, vamos, en el Servicio Andaluz de Salud, ¿no? Servicio Andaluz de Salud Mental. Y toda su vida estaba desesperado y peleándose con el sistema, nunca ha estado, porque claro,
lo que decía primero, que hay muchísimo trabajo administrativo. Es decir, que es clasificar, poner, fichar, etcétera, cuantificar, pero que realmente que no hay prácticamente trabajo con terapia. O sea, de ningún tipo. Y después decía también que, me recuerdo ahora que estamos hablando del PIR y eso, dice, una de las frases primeras que les decían, porque él no era PIR, él era más antiguo, él había entrado en el sistema clínico antes que, o sea, en el sistema de salud mental antes que existieran los PIR. Pero cuando empecé a recibir PIR y tal, dice, una de las cosas que le decían allí, pero compañeros, psicólogos, compañeros, ¿no? Olvidado lo que había estudiado en la universidad. Sí. Y era brutal, porque dice, bueno, es decir, que te tienes que olvidar. Es tal el deseo de encajar que el 90%, por no decirte el 100%, entran por ese aro, pero de forma totalmente irreflexiva. O sea, entran. La gente que ha estudiado en cualquier universidad española, pues la formación es cognitivo-conductual, ¿no? Pero, pues pasan de eso a un psicoanálisis ecléctico, porque el psicoanálisis clásico realmente no lo puedes hacer en el sistema de salud, o a la terapia sistémica, ¿no? Que también es muy popular. Pero directamente, o sea, la verdad que es llamativo, ¿no? Como fenómeno psicológico. Sí. Y a mí lo que me llama mucho la atención, me parece que un poco el síndrome del prisionero, ¿no? O sea, perdón, el síndrome de Estocolmo, ¿no? Es como los propios psicólogos que trabajan en salud mental acaban asumiendo y siendo defensores del modelo médico. Digo, bueno, sin nada más contradictorio. O sea, sin embargo, tenían parte de razón, porque claro, cuando tú te preguntas, bueno, ¿y por qué pasa esto? ¿No? Una de las cosas que yo solía oír, ¿no? En aquella época, es que lo achacaban a la poca calidad de la formación práctica de la universidad. Eso es cierto. O sea, esa era una excusa facilísima, ¿no? Para facilitar. Pero que es cierta. ¿No? Aquí, o sea, paso de un sitio donde todo es teoría y nada es práctica a otro en el que todo es práctica y nada es teoría. No hay nada teoría, claro. Entonces, no hay incardinación. Para repudiar toda esa experiencia anterior, porque es que es un aprendizaje que casi no causa interferencia, porque no lo aplicas. Son dos cosas distintas. Exacto. Sí. Oye, y sigamos hablando de ti. Bueno, tú eres un viajero que te has movido muchísimo, difícil. ¿Por dónde anda este hombre, no? Siempre nuestro común amigo José Ignacio Navarro, que lo conocemos, lo conoces bien, y yo, bueno, desde que él estudiaba, fíjate si lo conozco, es decir, mi primer año de profesor era su último año de alumno, y desde entonces nos hicimos amigos. Y efectivamente, y bueno, este hombre que está siempre viajando y tal. Entonces, cuéntame un poco de esos periplos, es decir, ¿en qué sitios has estado? Porque has estado en muchos sitios en el extranjero. He estado en bastante. Siempre en el ámbito anglosajón, entiendo. Bueno, también estuve, o sea, después del PIR, estuve también unos años en el Instituto de Salud Carlos III, en Madrid, haciendo una beca postdoctoral, que yo no había hecho el doctorado, sin embargo me dieron 2 becas postdoctorales, era una cosa un poco anómala. Es curioso. Porque me reconocieron el PIR como equivalente, ¿no? Al doctorado. Pero bueno. No, en realidad no fue voluntario de salir de España. Yo estaba, vamos, ya te digo, allí en el Carlos III. No estaba del todo contento, ¿no? Porque tenía un rol ahí un poco extraño, que sí que podemos hablar en algún momento. Pero bueno, la situación económica cada vez era peor. Estoy hablando de alrededor del año 2009, por ahí 2010. Si te acuerdas, bueno, toda la crisis económica que empezó, ¿no? Con las hipotecas subprime en Estados Unidos y luego pues invadió al resto del planeta. Y esos eran los peores años, ¿no? De la crisis. Entonces yo estaba allí con una beca y ya cada vez lo veía más negro, ¿no? El que era mi jefe entonces, Jesús de Pedro, el jefe de neuroepidemiología de allí, pues el pobre quería, siempre me buscaba algo, pero al final ya se veía la cosa imposible y empecé a buscar cosas por donde fuera, ¿no? Y bueno, pues hice entrevistas en Estados Unidos, en Canadá, y en Canadá al final me aceptaron en la Universidad de Manitoba y esa fue la primera vez que me fui, digamos, ya a largo plazo, ¿no? Para tiempo. No es mal país. Canadá es un país maravilloso, tengo muchísimo respeto. No, te vas a sitios tú tampoco eliges mal, ¿eh? ¿Cuál es tu experiencia? En realidad estuve en el sitio menos deseable de Canadá, ¿no? La ciudad con el ranking más bajo. Más bajo de todo, ¿no? Y con tanto más problemático. Está entre las 7 ciudades más frías del mundo.
un clima brutal allí, ¿no? Con inviernos de menos 20, menos 30 bajo cero durante meses. Para un andaluz, ¿no? Para un andaluz no es lo ideal. Pero bueno, creo que me adapté más o menos a aquello e incluso llegas a disfrutarlo, ¿no? Porque el frío luego también te da la posibilidad de muchos deportes y actividades, claro, ¿no? Asociadas al frío. Es una sociedad muy peculiar, ¿no? Una sociedad que mucho de que te inviten a las casas y tal, ¿no? La gente nunca está en la calle porque claro. en la calle hace un frío tremendo, ¿no? Y bares no hay, directamente. Claro, si la gente no va a la calle, no va a los bares. Sí. Entonces todo se celebra en casa, ¿no? Exacto. Pero vamos, tengo un recuerdo muy Eso da a su vez un cierto... Yo no sé quién lo comentaba, que en este tipo de países más nórdicos, vamos, en general, y más frío, como unas amistades más serias, ¿no? Es decir, pues nosotros somos muy de amistades de la calle, que bueno, que valen, te lo pasas de mierda, después cada uno se va a su casa y no... Exacto. Y allí como te invitan ya a su propia casa y tal, dice, es como una cosa más... Ser amigo es algo más serio, ¿no? Ser amigo es algo más serio y nadie da su amistad tan fácil. Exacto. O sea, cuando alguien te da su amistad, pues ya tienes a esa persona para toda la vida, ¿no? Para las duras y las maduras, ¿no? Y a mí me comentaba... Llegar a ese punto no es tan fácil. A mí un amigo, sí, me comentaba un amigo que una cosa que le da mucha atención y además que cuando se hacen amigo tuyo se empieza a preocupar por cómo organizarte la vida, porque como él estaba en una estancia de un año y dice, hasta me querían buscar novia cuando se habían enterado que yo no tenía pareja y entonces hacían como, me invitaban a comidas y a cenas y tal, el fin de semana y tal, dice, y allí había alguna candidata que me ponía y sí. Yo fui víctima de alguna historia de esas también. Por lo visto es muy de ese tipo de sociedades. Sí, entonces tú estás en Canadá, allí un tiempo. ¿Cuánto tiempo te pasaste allí en Manitoba? Pues estuve del 2010 hasta mediados del 2014, bueno, un poquito menos de 5 años. Estuviste ya en la universidad, lo que es la universidad. La Universidad de Manitoba es una universidad que tiene muchísima tradición analítico-conductual. Allí, bueno, pues está Gary Martin, famoso, ¿no? Martin y Joe Pear, famosos por su manual, ¿no? De qué es la modificación de conducta y cómo aplicarla. Y todavía estaban allí los dos, ya están prácticamente jubilados, ¿no? Los dos son eméritos ya. Estaban los dos todavía allí bastante activos en aquella época. Era un departamento que además se había esforzado por hacer una colaboración muy fuerte con un hospital de personas con discapacidad intelectual sobre todo y con síndromes genéticos raros, ¿no? Enfermedades raras, pero casi todos tenían discapacidad intelectual de algún tipo y bueno, y toda la problemática conductual asociada a esas etiquetas, ¿no? Y este centro se llama Sainamant Center y ya te digo, tenían tal colaboración, tal nivel de colaboración que entre el centro y la universidad cofinanciaban plazas docentes, plazas que ellos llaman profesoriales, ¿no? Que son que están asociadas al ciclo de promoción y de jerarquía universitaria habitual, ¿no? Y bueno, era una forma muy rica de conseguir investigación aplicada, porque o sea, yo tenía mi despacho en la universidad, pero luego tenía mi despacho en este centro, con lo cual estabas en contacto directo con todos los pacientes, con toda la gente que hacía intervención. Y claro, la intervención estaba en parte financiada por el centro, con lo cual tenía que ser algo que a ellos les sirviera para algo, ¿no? No podías estar ahí investigando tonterías. Entonces, bueno, esa fue una experiencia interesante, ¿no? El ver ese tipo, ¿no? De colaboración entre un centro aplicado y lo que es la universidad como tal, ¿no? Bueno, entonces me movía entre esos dos mundos. Pasaba un par de días en la universidad y un par de días allí en el... ¿Tenías docencia? O sea, tú dabas alguna asignatura, ¿no? Sí, tenía docencia, Lo recuerdo como años de muchísimo trabajo, ¿no? O sea, porque claro, tenías que dar cursos, dar asignaturas, luego supervisar alumnos de honores, que es lo que ellos tienen. Ellos tienen, digamos, 3 niveles académicos, honores, máster y luego doctorado, ¿no? Entonces tienes alumnos que están, digamos, en 3 escalas diferentes, a la vez, todos con tesis. A todos les tienes que supervisar los que tengas tú como que estés supervisando. Sí, no. Y luego encima, pues, hacer las asignaturas que tuviera, asistir a todos los mítines. Eso era lo que yo llevaba peor, ¿no? A los
canadienses les encantan los mítines, ¿no? O sea, hacen un meeting para saber cuándo van a hacer el siguiente meeting. Claro. Y son tan... los canadienses son muy garantistas, ¿no? A ellos les gusta que todo el mundo participe, lo que ellos llaman el fairness. O sea, que la justicia, ¿no? Que todo sea justo y equitativo, ¿no? Entonces, una forma de asegurarte de que todo el mundo participa, de que todo el mundo da su opinión, de que todas las decisiones son conjuntas, pues es a base de innumerables meetings. Entonces, eso lo lleva muy, muy mal, o sea, porque para mí era una pérdida de tiempo, ¿no? Pero bueno, era una experiencia cultural importante, ¿no? También para conocer cómo ellos piensan, cómo toman decisiones, ¿no? Y estaba bien porque te hacían de alguna manera partícipe, ¿no? Ser de una persona de fuera, pues te trataban muy bien, ¿no? Hay que decir que los canadienses, a diferencia de lo que puede pasar, por ejemplo, en Estados Unidos, no son nada xenófobos ni racistas, ¿no? O sea, es una gente súper, bueno, muy inclusiva y vamos, te tratan muy bien, ¿no? Pues al menos esa es la experiencia que yo tuve, ¿no? A lo mejor... La otra manera de ser norteamericano, ¿no? Sí. Es como un americano mejorado, ¿no? Bueno, sí. Bueno, o sea, ¿estás ahí en Manitoba? ¿Vuelves a España o te vas o cambias? ¿Tú has estado también en Estados Unidos? ¿Has estado en algún sitio así fijo o no? Bueno, en Estados Unidos estuve en Hawái. En Hawái. Y luego también hice una estancia en la Universidad de Florida, que esa nos la hemos saltado. Ajá. Esa también fue importante. Estuve con Brian Iwata en Florida un tiempo. Eso fue antes de irme a Canadá a través de una beca José Canillejo, creo que se llaman, que son becas para postdoctorales de estancias internacionales. Y bueno, estuve allí, fueron 4 meses, un verano largo. Y nada, luego después de Canadá, pues no, pasé directamente a Nueva Zelanda. O sea, sin escala, vamos, directamente. Que también debe ser una sociedad muy peculiar, claro, porque... Bueno, en el fondo... Vamos, no sé cómo es Nueva Zelanda, pero te lo digo por las condiciones geográficas, ¿no? Es decir, aunque creo que es muy multi, ¿no? Es decir, creo que hay gente de todos lados, ¿no? Es decir, que Nueva Zelanda... Depende en qué parte. O sea, yo estuve en sigo vinculado, ¿no? A la Universidad de Auckland. Auckland, sí. Y he estado sobre todo en Auckland. Auckland es muy diferente del resto de Nueva Zelanda, ¿no? Nueva Zelanda es un país muy rural menos Auckland. Auckland te da la sensación de estar en Hong Kong o en alguna gran ciudad, en Singapur, ¿no? Porque hay muchísima presencia asiática y bueno, es una ciudad, no es de lo mejor de Nueva Zelanda, Auckland, en el sentido de una ciudad que, bueno, el tráfico siempre es un problema y tal, y la vivienda es muy, muy cara, siempre tienen un problema ahí, ¿no? De la vivienda. Pero bueno, Nueva Zelanda es un país increíble, ¿no? Maravilloso y con... Pero los paisajes del mar, ¿no? Que yo echaba de menos. El mar, claro, tienen mar por todos lados, ¿no? Fue un cambio, no un cambio cultural no muy significativo, porque los neozelandeses pues es lo mismo, es una sociedad postcolonial anglosajona, ¿no? De alguna manera, al igual que Canadá. Y bueno, yo veo bastantes, ¿no? Paralelismos entre Nueva Zelanda y Canadá a nivel cultural. Pero bueno, claro, no, a diferencia de Winnipeg, que tenías un invierno de 8 meses, pues allí, bueno, tenías un clima un poquito más benigno, aunque sí es cierto que llueve muchísimo allí. Y nada, es otra experiencia más, ¿no? La universidad era un poco diferente allí, es una universidad mucho más competitiva, la de Nueva Zelanda, que la canadiense, ¿no? Que era un poco más relajada. Pero bueno, era también un ámbito diferente. El tipo de programa de análisis de conducta que había allí era diferente del de Canadá, en fin. ¿En qué se diferenciaban fundamentalmente? ¿En qué se diferencian? Pues en Canadá pues tenía todo este tema que te decía, ¿no? De estar en un centro aplicado con una población, sobre todo con discapacidad intelectual, aunque tenían un programa de autismo, pero no había tanta relación con el grupo de investigación de allí. Y en Nueva Zelanda el programa de análisis de conducta estaba mucho más integrado en la comunidad. O sea, un poco por la filosofía del que entonces era director, Oliver Matford,
él no quería crear un centro asociado a la universidad, sino que quería que el análisis de conducta se aplicara en colegios, en centros que ya estaban en la comunidad. Y entonces todo funcionaba con convenios que se hacía con colegios y con centros residenciales, sobre todo. Con las poblaciones o sea, a veces cuesta explicar esto en España, ¿no? Porque en España el análisis de conducta tiene un sesgo psicoterapéutico que es único en España, eso no pasa en ningún otro lado. Pero bueno, las aplicaciones analítico-conductuales, sobre todo en el mundo anglosajón, son casi todo en población con discapacidad intelectual o autismo, ¿no? Casi todas las aplicaciones. Entonces, bueno, era a través de estas colaboraciones, ¿no? Y era un programa, y es, ¿no? Porque todavía, a pesar de que han querido cerrarlo varias veces, todavía está funcionando. Pues son 3 años, que son 3 años selectivos. Cada año el alumno consigue un título diferente y para pasar al siguiente año, pues hay un nuevo proceso de selección. Eso se le ha criticado mucho, ¿no? Porque, claro, empiezan 20 y terminan 5, ¿no? Entonces la universidad no está muy contenta con esa mortalidad de los estudiantes, ¿no? Pero, por otra parte, tampoco lo puede hacer de otra manera, porque es que, claro, la gente solo descubre si eso es lo suyo, pues cuando tiene todo eso. A medida que avanza, ¿no? Bueno, y ahora que precisamente te iba a preguntar, tú ahora mismo has sacado el tema. Tu experiencia en el mundo anglosajón y tu experiencia aquí, en España, ¿qué diferencias ves en 2 niveles? Primero, en la formación. Es decir, a mí me da la sensación, no lo sé si es porque no he viajado lo suficiente, y que cuando he viajado puntualmente y me contacto nada más que con analistas de la conducta, entonces, pero me da la sensación de que en España, en el mundo fundamental, de donde salen los psicólogos, que en la universidad, el análisis de la conducta está no solamente no visto, sino mal visto. A mí me da la sensación que no tiene ninguna institucionalización. Es decir, lo que se está haciendo en el análisis de la conducta, y la gente que más se mueve hoy en día en el análisis de la conducta, y eso lo veo yo en las redes sociales continuamente, es gente que ya ha terminado en las universidades y que está haciendo, por ejemplo, el PIR o lo que sea, y que se revelan de alguna forma con ese tipo de cosas, descubren el análisis y, bueno, forman su propio grupo, su propio. Entonces, ¿tú ves que eso es igual en todos lados o hay diferencias con respecto al mundo anglosajón? Es decir, yo creo que el conductismo no es mayoritario ni ha sido nunca, además. No, ni siquiera. O sea, es minoritario en todos lados. Lo que pasa es que, bueno, ha evolucionado de forma diferente en distintos sitios. Si nos centramos en el mundo anglosajón, ¿no? Norteamérica, incluso Reino Unido, ha habido un proceso casi de selección, ¿no? O sea, si tú lees Ciencia y Conducta Humana, Skinner hablaba de toda la conducta, ¿no? No hablaba de la conducta de una población particular, ¿no? Pero bueno, parece que incluso los conductistas de allí han aceptado, ¿no?, la especificidad de poblaciones clínicas a las cuales parece, ¿no?, que la terapia basada en análisis o la intervención basada en análisis de conducta pues parece ser más ideal, ¿no? Y eso siempre me ha parecido mal, ¿no? Porque me parece como un conformismo innecesario, ¿no? Claro, triunfas en un campo, pero quedas especificado en ese campo. ¿Qué pasa con el resto de cosas, no? Claro. Lo que pasa es que, claro, en España la gente se ve atraída al conductismo por la filosofía, no por la población. Sin embargo, allí pasa al revés. Allí la gente se ve atraída al campo por la población. Son gente que han sido ya terapeutas de, por ejemplo, niños con autismo. Y dicen, ahora quiero saber más. O sea, esa gente la filosofía les da igual. Esa gente solo quiere trabajar con niños. Mucho más pragmática, ¿no? Claro. Exacto. Entonces, es muy difícil dar... Es un proceso, es un círculo vicioso. Es decir, das con gente que solo está interesada en la población y que va a dar lugar a una nueva generación de académicos e investigadores que solo van a estar interesados en esa población. Con lo cual, bueno, eso es un debate que también existe allí, por ejemplo, en el comité de certificación, bueno, el más potente, ¿no?, americano, siempre está intentando, pues, cómo diversificar el área, ¿no? Y bueno, pero cuesta mucho, ¿no? El tema del autismo y las discapacidades intelectuales, yo creo que ha encontrado al análisis de conducta y no al revés, ¿no? Porque eran poblaciones tradicionalmente que habían recibido muy pocos servicios, porque nada funcionaba, y entonces ahí el análisis de conducta llenó ese vacío. Sin embargo, en otras poblaciones hay 1 millón de otros servicios. Entonces no hay un vacío que llenar, ¿no? Digamos que ya está todo copado, con mayor o menor eficacia, pero está todo copado. Entonces ya es competir por recursos muy escasos, ¿no?
Yo, eso que dice la filosofía y de la fundamentación, sí es verdad, porque yo también lo veo un déficit, es decir, claro, limitar el análisis de la conducta exclusivamente a esas poblaciones y esos temas. Para empezar, el primer riesgo es que aparezcan conductistas que no tienen la filosofía de base, ¿no? Que yo creo que siempre vacuna de muchas tonterías, quiero decir, porque claro, si tiene una filosofía de base, posiblemente vea, sobre todo cuando las cosas evolucionan, porque o bien se anquilosan y hacen una aplicación práctica y caen en la rutina, ¿no? Y un buen analista no puede hacer eso, obviamente, y tiene que hacer análisis en cada caso, en un caso. Y después, o bien, no sé, es decir, se aíslan en parte, porque yo creo que en España la cosa yo la veo que, sobre todo yo veo el déficit en la universidad, es decir, porque yo digo, bueno, se puede ser minoritario, pero lo que no se puede ser es inexistente. Institucionalmente, o sea, léeme usted una única universidad que dé un título oficial de análisis de la conducta, y es que no existe, Demos un máster oficial, o sea, hay máster, pero que no son títulos propios, ¿no? Pero no hay. Son los títulos propios que tienen el valor que tienen, no son profesionalizantes, etcétera. Cuando uno se plantea por lo que sabe de los compañeros de clínica y por lo que sabe también de los propios usuarios, de los estudiantes que ha tenido en lo que es el máster profesionalizante, ¿no? En psicología general sanitaria, hombre, uno dice la verdad. Y yo siempre el problema es que siempre he pensado que debería ser mucho más específico. Se supone que tú has hecho un graduado ya, que tiene una fundamentación, se supone, de psicología, y a partir de ahí... Pues la verdad que es difícil. También es que el marco institucional universitario español no da juego, ¿no?, para desarrollar esa especificidad, ¿no? Cuando se hace un máster oficial, tiene que haber participación de todo el departamento. Exacto. Y ya sabemos cómo funcionan los departamentos, ¿no? No, y acaba siendo la suma de, o sea, quiere decir, acaba siendo la suma de todos los profesores y al final, además, encima nada más que hay uno que es oficial, porque después los otros son esos títulos propios, máster oficiales, pero que no profesionalizan igual que los másteres sanitarios, vamos, que es lo que sí. Y claro, no da la posibilidad de la competitividad natural. O sea, yo digo siempre, bueno, es decir, variación y selección, ¿no? Decía Darwin, ¿no? Es decir, tan importante como hacer una buena selección es tener un material variado sobre el que seleccionar. Oye, y aquello que funcione, pues queda seleccionado y el resto, pues, desaparece, ¿no? La ventaja que tiene Estados Unidos es que sus instituciones son mucho más flexibles. Entonces, responden mucho más a las demandas del mercado, entre comillas, ¿no? Por ejemplo, allí lo que ha hecho que el análisis de conducta se dispare, allí hay más de 250 programas de máster solo de ABA, que es un país muy grande, pero aún así sale a 1 millón de habitantes por programa, o sea, eso es mucho, ¿eh? Y allí lo que ha hecho, lo que ha tenido más impacto es la demanda de los padres. Por eso también se ha especializado tanto en autismo, porque la demanda del usuario, claro. Exacto. Son gente normalmente pues bueno, que tienen formación, que tienen capacidad económica, que allí la gente habla con sus políticos. Los políticos no son los que salen en el telediario aquí, que nadie habla nunca con un político, ningún español. Sin embargo, allí el político tiene su oficina, tú vas allí y le pides cosas. Le dices, mira, hay este problema. Y entonces, pues bueno, de esa manera se ha creado una demanda que no procedía del área, sino que procedía de los consumidores. Del usuario directamente, ¿no? Exacto, de los usuarios. Claro, venía de abajo. Y eso ha dado lugar a una demanda de servicios, y las universidades, en el momento que ven demanda de servicios, pues crean profesionales para satisfacer esos servicios, ¿no? Eso es así de simple. Por una motivación puramente económica. O sea, la universidad lo que quiere es tener alumnos y que paguen sus matrículas. Y ese ha sido el proceso allí. Ese proceso aquí es muy difícil que se replique, porque no hay una sociedad civil del mismo tipo. Es muy difícil que los padres se pongan de acuerdo, que consigan que un político les apoye y que haya crear esa demanda de servicios. Entonces, parece que... Hay competitividad en los políticos. O sea, quiero decir, hay competitividad entre partidos, pero no entre los políticos. Tú vas dentro de un partido y fuera. Exacto. Pero a ti no te eligen personalmente, eligen a tu partido, elegimos al partido, ¿no?
sí. Y eso es grave, claro, vamos, quiero decir, es un elemento que diferencia, por ejemplo, un anglosajón en inglés, por ejemplo, en el que el diputado se la juega en su propio territorio, ¿no? Es decir, tiene que sacarle los votos. Exacto. Sí, Sí, y eso, esto claro, no es como, yo qué sé, Rubalcaba creo que era diputado por Cádiz. Sí, creo que yo sí, que nunca he ido a efectivamente. Cádiz. O sea, efectivamente, ¿no? O sea, Esta cosa claro, pasa. cuando tú tienes a tu electorado, que tú estás ahí por ellos, y ellos te conocen, ¿sabes quién es? Pues claro. Pero bueno, eso ya sería otro tema, ¿no? ¿Y cómo ves en el mundo anglosajón, así, en el sitio donde has estado, el tema de la análisis de la conducta a ese otro nivel? Al nivel, digamos, si quieres, más básico y más filosófico, ¿no? ¿Está tan decaído como aquí? Porque, no, puede ser, por lo que tú dices, puede ser que no estemos tan decaídos. Quiero decir que, por otro lado, dice, bueno, por ejemplo, universidades como Sevilla, que tenemos... profesionalizado mucho, en el sentido de que la gente habla menos de filosofía y habla más de investigación, ya sea básica o aplicada, pero la filosofía yo creo que ya como que ha pasado, ¿no? En el sentido de que si uno está continuamente replanteándose lo filosófico es casi como una crisis de identidad, ¿no? Del propio campo, claro. ¿no? Yo creo que la gente acepta, ¿no? La filosofía básica del conductismo y directamente pasa a la investigación, tanto básica es que como hablamos, por ejemplo, aplicada. en investigación básica, por ejemplo, incluso animal, que hace un terreno, yo soy en el laboratorio de conducta animal, y por ejemplo en Auckland, que estaba Davison, que era el padre de todo aquello, bueno, y sigue, ¿no? Exacto, sí. Y era una tradición muy potente, ¿no? Vamos, de hecho, Ricardo Pellón está ahora allí, precisamente, ¿no? Pasando unos días, una estancia allí. Sí, allí un poco la escuela de Willy Baum y bueno, su alumno aventajado, Mike Davison, que es un poco el que fundó allí el análisis de conducta experimental. Y el programa aplicado es un poquito el patito feo. O sea, allí realmente la tradición más fuerte es de análisis de conducta básico, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, en los últimos años sí hay que decir que hay muchísima colaboración entre los dos. Desde el tiempo que estaba allí, hago muchísimas colaboraciones con Sarah Cowie, con Doug Ellis, que es un poco... Doug sería la segunda generación después de Davison y Cowie sería la tercera, ¿no? Un poco, ¿no? Y bueno, han sido gente muy eficaz en el sentido de que ha generado muchos jefes de departamento, el área básica experimental allí, y entonces han podido de alguna manera maximizar, ¿no? Allí cuando eres jefe del departamento es un poco, la gente intenta favorecer de alguna manera su propia área, ¿no? De forma un poco velada. Y, por ejemplo, allí el laboratorio animal de paloma, que debe ser uno de los últimos laboratorios de palomas que existen en el mundo. Yo no sé qué... El nuestro lo cerramos en el 2016. O sea, sí, ¿no? Ajá. Sí. ¿Y cuántas palomas teníais? Hasta más de 16, pues, trabajamos con 50, más o menos. Ajá, bueno. En los animales. No, estaba bien. Teníamos 10 cajas de Skinner con pantallas de ordenador, porque trabajábamos en cosas de formación de conceptos y ese tipo de cosas. Discriminaciones complejas, vamos. Sí. Y sí, pero al final tuvimos que cerrar porque se fue, básicamente porque nos jubilamos la generación que empezamos. Yeah. Y los que seguían, pues, había gente, pero era muy esforzado porque ponían muchas trabas. Primero por la cuestión animalista, ¿no? Así que quiere que no, trabajar con animales y tal. Y después porque al ser muy minoritario y al haber en Sevilla hay un muy potente grupos de trabajo en psicología animal, que utilizan la rata como animal de laboratorio básico fundamental, pues nosotros éramos los raros, ¿no? Gente más rara, que además hace investigaciones larguísimas. Claro, gente que está trabajando en elección o en discriminación y tiene que tener... ¿Cómo es eso de que no podéis ni parar? En un momento había que pegar una limpieza al laboratorio. Nosotros no podemos parar. O sea, aquí no se puede. Aquí ya os avisaré y tal. Eso de hacer una desinfección total. Pero vámonos, no se puede hacer. O sea, ellos llegaban, sacrificaban los animales. Tal. Ya, claro. Entonces, quiero decir, en un contexto en el cual éramos una minoría y una minoría rara y que hacía cosas raras y acabó desapareciendo. Si éramos de los poquitos que quedábamos. Había otro grupo que también ha desaparecido también en la UNED, ¿vale? Y parte de contar, de Paloma. Éramos los únicos, porque con una tradición claramente skinneriana y claramente de trabajar en... ¿Y cómo lo financiabais? ¿Teníais técnico de laboratorio o lo hacéis todo vosotros? Sí, bueno, la última etapa ya sí, bueno, las primeras etapas, ¿no? Pues yo empecé, vamos, fíjate, el primer ordenador que entró en la facultad de Sevilla
lo pedí yo recién llegado, vamos. Y mira, el primer ordenador. El primer ordenador, sí, efectivamente, que no era, por supuesto, un PC, porque entonces no existían los PC. Es un Tandy Radio Shack, se llamaba, el TRS-3, que tenía su propio sistema operativo. Tenían ya disquetes de estos de los planos estos grandes. De los grandes, estos flexibles. Sí. Y entonces metías en el disquete, metías el propio sistema operativo. Cada vez que arrancaba una máquina, tenías que meter el sistema operativo. Y después utilizábamos, para controlar las cajas de Skinner, utilizábamos un programa en BASIC que era en el colegio del Texas College of Osteopathic Medicine. Medicina osteopática. Y habían hecho un programa en BASIC para hacer programas de reforzamiento. Era magnífico. Es decir, controlar las cajas de Skinner con las 2 teclas, con distintos estímulos, y estaba muy bien. O sea, vamos, para aquella máquina. O sea, que sí. Con una fiabilidad bastante importante. Y entonces eso lo estuvimos dando de mucho tiempo. Ya después, bueno, ya claro, ya el sistema cambiamos. Ahora ya trabajamos con Med Associates y todo. Y entonces, bueno, quiero decirte, bueno, a mí me da pena, porque siempre digo, y creo que es verdad, que toda la gente debería recibir una formación como alumno, como estudiante, una formación no solamente teórica, sino experimental en el laboratorio. Y sobre todo, mira, yo he tenido 2 años, de hecho hay un vídeo que no sé si lo conoces en mi canal, que es la formación del concepto hombre-mujer, el concepto visual hombre-mujer en palomas. Entonces eso lo desarrollan mis alumnos. O sea, eso fue una práctica. Entonces, claro, cuando los alumnos empiezan a ver los principios del aprendizaje funcionando en cosas que además tengan que ver con la vida cotidiana, porque conoce un concepto y tal, le llama mucho más la atención que no le digas tú un programa de reforzamiento, tal, cuál es el patrón, no, eso es muy específico, ¿no? Pero si tú intentas unir lo que era la potencia del control que supone el análisis experimental de la conducta y a la hora de hacer, por ejemplo, nosotros hacíamos interacciones muy curiosas, ¿no? Del tipo de... muy divertida, recuerdo una muy buena, era una cosa muy simple, era una paloma que o le enseñamos a dar vueltas sobre sí misma y la reforzábamos, o a subirse en un taruguito de madera que había en medio. O le daba vuelta alrededor o se subía. Manejando las densidades de reforzamiento, la frecuencia de reforzamiento, conseguíamos que hiciera una cosa o la otra, ¿no? Cuando se destina. Entonces, en un momento determinado se le encendía el ordenador y podía estar dando vueltas o podía estar subida en la... Y entonces aparecía una pregunta que era escrita en castellano. ¿Qué estás haciendo? Y tenía 2 etiquetas abajo. Una ponía de color distinto, evidentemente la palabra que dije eran colores, ¿no? Pero en una ponía estoy dándome una vuelta y en otra decía estoy subida en mi pedestal. Entonces la paloma... Discriminaba solo por el color, ¿no? No llegaste ya a moldear que discriminara... No, pero lo que era interesante, claro, el discriminativo para elegir cuál de los 2 era una discriminación condicional. La muestra era su propia conducta anterior, es decir, su muestra era estoy subida o estoy dando vueltas. Y entonces, claro, tú le decías al alumno, fíjate, te está informando directamente de lo que acaba de hacer. Claro, cuando el alumno se da cuenta de eso, en principio, pero después analiza funcionalmente. Si yo no estoy diciendo que la palabra, es decir, el lenguaje humano, yo te puedo informar de lo que acabo de hacer, matizártelo a través de un montón de tactos abstractos, en fin. Pero lo que es etiquetar, algo tan simple como, mírate, un niño muy pequeño, ¿qué hiciste ayer? ¿O qué comiste ayer? ¿O qué? ¿A qué jugaste ayer? Al fútbol o al baloncesto, ya está. Fíjate que es exactamente lo mismo que lo que hagas. Funcionalmente lo que te interesa es la función. Y esa experiencia, bueno, yo los años que lo he hecho, que no han sido muchos, han sido 4 o 5 años, pero yo recuerdo el impacto que tenían los alumnos. Así, o sea, que vamos, eso uno de los últimos proyectos de investigación de Skinner iba de eso, ¿no? Del proyecto Columba que hizo con Epstein. Sí, exactamente, ¿no? Intentaba, bueno, que aquí se puede explicar mucho más cosas. El insight, ¿no? De Kohler. Sí, exactamente. Bueno, la autoidentificación, ¿no? Una de las prácticas fallidas fuera del insight, porque es muy difícil. O sea, el entrenamiento direccional, lo que es la parte, eso era muy largo, sobre todo. Nosotros teníamos que hacer una práctica de cámara en 4 meses, en el cuatrimestre. Y entonces, no, o sea, todo lo de que se subiera esto, de que pica la banana, sin problema. Pero claro, lo que pasa es que tienes que enseñar a llevar la cajita a sitios concretos, distintos cada vez. Sí, porque si le enseñas a empujar y ya está, no surge. Pero solo entrenando las prerequisitas, sin llegar a entrenar la cadena completa. Claro. No, las prerequisitas, y ni siquiera la prerequisita además es funcional, porque fíjate que ni siquiera se le enseña a empujar la caja al sitio donde va a colocar se nos enseña a llevarla a un sitio concreto que tú marcas y que vas cambiando una vez a otra. Eso es muy difícil, muy largo. No es que sea difícil, es que es muy largo. Muy costoso. Entonces nosotros nos quedamos a medio camino.
Pero sí, ese tipo de tareas, yo creo que el que las hace, digamos, después, en la vida cotidiana, aprende a hacer buenos análisis. Porque se dice, cuidado, no me creo cualquier cosa. Mira, el laboratorio es muy divertido. El laboratorio cuando te dicen, llegaba yo, por ejemplo, ayer, una mañana, cuando estábamos, hoy la paloma en las 5 está hoy tonta. ¿Qué le pasa? No, porque ha hecho unos parones. O sea, de pronto se queda para unas pausas, ¿no? Nosotros tenemos registro acumulativo que lo hacía por el ordenador, pero la larga que lleva, ¿no? ¿Estáis seguros? Bueno, terminábamos la sesión. ¿A qué le habrá pasado, no? Llegaba otra hipótesis. Yo creo que ayer comió demasiado, porque era un fin de semana y tal. Estaba un poco de sobrepeso. En fin, hipótesis, no, estaba en su peso. No, sí, pero no es el peso. Bueno, yo creo que está enferma. Es que es muy interesante desde el punto de vista. Sí, y yo decía, la misma atribución ¿habéis comprobado la tecla? ¿Habéis comprobado las teclas con los dedos? No, pues hay que hacerlo siempre. Efectivamente, el muelle estaba un poco más fuerte y empezaba a fallar la tecla. No está fallando el animal, está fallando, le estás permitiendo. Primero no registra y encima después le estás extinguiendo, claro. Al no registrar tampoco da refuerzo. Sí. Y claro, y te extrañas de que. Digo, pero la primera explicación fue mentalista, ¿no? Fue siempre, interna y mentalista. Y entonces, claro, cuando todo eso también te sirve para que un alumno aprenda a hacer atribuciones correctas. Y mira, date cuenta de que esto justo es lo que pasa, por ejemplo, en clínica. Muchas veces. Empiezas a hacer atribuciones internas de que qué le pasará, que está deprimido, no sé cuánto, y no estás analizando lo fundamental. Sí, es una de las cosas chulas del programa de Oakland, porque todos los alumnos, antes de llegar al programa de ABA, han hecho 2 asignaturas de aprendizaje básico, con prácticas de laboratorio. Entonces, eso, la verdad que los alumnos llegan con una formación muy fuerte. Sí, cuando llegan ya al programa ABA saben mucho y bueno, han tenido toda esa experiencia, ¿no? Oye, Javier, otra cosa que me quería preguntarte, porque supongo que a mucha gente le interesa, tú has tenido bastante que ver a nivel institucional con el tema de las certificaciones internacionales, ¿no? De la BAI, ¿no? Entonces, primero cuenta un poco el lío este, mucha gente que no lo conoce, ¿no? Es decir, los distintos niveles, etcétera, etcétera. Sí. Y después, ¿qué ha pasado? Porque eso, yo sé que hubo una época que se estuvo haciendo los exámenes en castellano, ¿no? Después dejaron de hacerse, ¿no? Sí, ha sido una historia, sería un poco larga de contar. Pero bueno, para así el que no esté familiarizado. Tú estuviste ahí implicado directamente, quiero decir, que tú estabas en la directiva de esto, ¿no? De BACB, Behavior Analyst Certification Board. Ellos tienen siempre uno o dos, tenían representante internacional, y bueno, yo estuve por 2 periodos consecutivos de 3 años, en total 6 años. Pero bueno, un poco por darle un poco del contexto a la gente que no sepa, en Estados Unidos en el año 99 y en el estado de Florida, que es un estado en el que tradicionalmente había habido muchos conductistas y mucha aplicación del conductismo y algunos escándalos que llegaron incluso a los tribunales de gente que había hecho mala praxis, ¿no? Entonces ahí se vio enseguida la importancia de la certificación profesional. La certificación profesional es una forma de asegurarte de que los profesionales tienen ciertos conocimientos básicos, cierta práctica supervisada, es decir, que tienen una experiencia clínica, aparte de la docencia o la formación universitaria, y que tienen cierto código ético por el cual se le puede pedir cuentas y pueden perder la certificación. Entonces es un sistema que funciona muy bien y que obliga a la gente, además tienen criterios de formación continua. O sea, cada 2 años pues tienen que tener tantos créditos de formación, de congresos, de cursos, de lo que sea, ¿no? Entonces es una forma es como es una macroeconomía de ficha que obliga a la gente a ponerse las pilas, pero continuamente, ¿no? Esto depende directamente de la BAI, ¿no? ¿O no? No, esto, a ver... ¿O esto es una institución privada aparte que se dedica solo a la certificación? Es que, a ver, te cuento. Por ejemplo, en España, el tema de la colegiación profesional, ¿no? Es algo que los colegios profesionales tienen el monopolio, ¿no? Y los colegios solo se pueden crear a partir de grados universitarios que existen, ¿no? Con lo cual sería imposible crear un colegio de análisis de conducta, por ejemplo, ¿no? En España. Claro. Pero allí es diferente. Allí la administración funciona de tal manera que delega ciertas funciones que ella no puede hacer por eficiencia, por coste, lo que sea, lo delega a cierto tipo de empresas. Es una entidad privada, pero con una función pública.
Eso se llama la 503C, ¿no? Ese tipo de empresas. Esto puede ser, por ejemplo, la APA, es una de ellas, ¿no? No sé qué estatus tiene la APA, pero en el caso este de este comité de certificación que se llama Behavior Analyst Certification Board, comité de certificación de analistas de conducta, tienen este estatus, ¿no? Entonces, su misión es fomentar el campo, mantener estándares éticos, mantener estándares de formación y mantener estándares de formación continua también. Entonces, es una forma de prácticamente obligar a todo el mundo que quiere ser analista de conducta a que tenga ciertos contenidos, porque todas las universidades, y eso puede ser bueno o malo, ¿no? O sea, allí no hay venia docendi, ¿no? Que podríamos decir aquí, tú entras en tu aula y das lo que quieras, no. Allí el programa tiene que cubrir ciertos contenidos, ¿no? Y ellos cada 5 años publican lo que llaman una lista de tareas que incluye todos los contenidos básicos que tiene que saber cualquier analista de conducta. Cada 5 años hacen una encuesta a miles de profesionales y ven qué cambian, ¿no? En esa lista de tareas. Eso los programas profesionales universitarios pues tienen que adaptar sus asignaturas, ¿no? Que es una leche esto, ¿no? O sea, es una historia, ¿no? Porque cada 5 años tienes que cambiar los contenidos de las asignaturas, tienes que añadir asignaturas, en fin, es un tema complejo, ¿no? Y luego, bueno, pues la gente tiene que conseguir la formación, que ahora mismo está en 315 horas en total de cursos de formación universitaria. Luego necesitan formación práctica, que normalmente la adquieren después de la universidad, aunque hay algunos programas universitarios que te dan prácticas, ¿no? Que son ahora mismo están en 2.000 horas. 2.000 horas de práctica con una supervisión supervisada. Con una supervisión de al menos el 5% de esas 2.000 horas. Es decir, por lo menos 100 horas que tienen que tener una cadencia, que tienen que estar espaciadas por ciertos días. Bueno, tienen un volumen ahí con los requisitos. Y luego te hacen además auditorías, con lo cual si alguien no las hace bien, te quitan la certificación, ¿no? Y luego cuando el alumno tiene todo eso, hace un examen de certificación, parecido a lo que podría ser un examen PIR o MIR, ¿no? Pero de análisis de conducta. Un examen pues, muy largo, ¿no? Que dura 2 horas y media, con 150 preguntas creo que tiene, de 4 opciones, y que está hecha todo por expertos, analistas de conducta. Y ya cuando tienes todo eso, si no te has cansado por el camino, pues te puedes certificar. La polémica que ha habido a la que tú te referías era que inicialmente el programa se ofreció internacionalmente y yo estoy muy metido en eso, tratando de que se ofreciera en español, cosa que conseguimos en 2012, después de años, ¿no? Detrás de eso. Y, bueno, por motivos que sería largo de explicar, la BACB en un momento dado decide dejar de ofrecer el examen, no solo en español, sino fuera de Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, pues ha sido una pequeña crisis, ¿no? Ya han salido comités de certificación alternativos que están intentando cubrir ese vacío, ¿no? Ahora mismo hay 4 y hay 3 que siguen ofreciéndose a nivel internacional. Si bien no tienen tanto caché ni tanta experiencia como este original que te digo, que en el que están casi todos, ¿no? Los analistas de conducta. Este solamente se dedica a Estados Unidos, digamos. Bueno, ya te digo, hasta hasta el año pasado estaban en todo el mundo y a partir de ahora solo se ofrecen en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Australia, ¿no? Ellos hicieron una evaluación sobre un poco la compatibilidad del marco legal. O sea, como pasa a veces con los comités de certificación, es que ellos dependen mucho de su equipo legal, porque ellos lo que más temen es que les denuncien, ¿no? Por un tema de mala praxis profesional y tal. Y a ellos les da mucho miedo que les llegue algún tipo de denuncia de otro país con un sistema legal totalmente diferente. Diferente, claro. Ellos lo veían como un riesgo, ¿no? Entonces, bueno, pues han tratado de... Porque claro, después en Estados Unidos, si tú no tienes la certificación, en teoría podrías también ejercer, ¿o no? ¿O analista de conducta o no? Supongamos que tú eres... Depende. O sea, ellos, aparte del marco de certificación, que es de tipo, digamos, privado, porque lo administra esta entidad privada que tiene una función pública, que es la BACB,
la práctica profesional depende de lo que podríamos llamar un colegio o un sistema de registro profesional, que normalmente lo establecen los estados individuales. Entonces hay estados que tienen ese marco legal y hay otros que no tienen el marco legal. Ahora mismo creo que había como 40 estados que ya lo tenían, o sea que prácticamente todo Estados Unidos es así. Entonces, cuando el estado saca legislación, pues dice explícitamente para servicios de intervención tal y cual, ¿no? Se requiere esta certificación. Sea público o privado. Ahí, ¿no? El servicio, ¿no? Sí. Entonces ya no hay tutía, porque... Y la otra forma en que lo hacen es a través de lo que ellos llaman el Medicaid, que es una especie como de sistema de salud muy limitado, ¿no? Que tienen los americanos, y ellos también tienen su propia normativa. Entonces, si ellos dicen para reembolsar servicios de análisis de conducta, solo se lo vamos a reembolsar a profesionales que tengan esta certificación, ¿no? Por cierto, ahora que dices esto, oí hace tiempo, y no sé hasta qué punto es verdad o no, no sé si era el Medicare o los seguros privados y tal, pero que había, en el caso del autismo, era de las condiciones que se ponían en que fuera un programa ABA, es decir, que no sé si hay otras competidoras, pero... vamos, no quiero hablar mucho de esto porque tampoco soy un experto, ¿no? Pero hasta lo que yo sé, Medicaid pide gente con la certificación. E incluso ellos tienen su tarificación también es así, ¿no? O sea, tienen... dice, bueno, ¿aceptan otro tipo de terapias o, digamos, tienen un cierto filtro y dicen, no, lo que funciona en este campo es esto? Eso no lo sé. Lo que sí sé es que sí que financian ABA, Análisis Aplicado de Conducta, pero entiendo que esa iniciativa de la familia. O sea, si la familia quiere ese servicio, pues lo puede solicitar un reembolso de los gastos, ¿no? Si el profesional tiene la certificación adecuada. Ya no sé si imagino que sí habrá otros servicios. No sé si son servicios que hacen la competencia ABA, por ejemplo, terapia del lenguaje, otro tipo de servicios, ¿no? Y hay, como te digo, hay varios niveles. O sea, puede ser a un nivel básico, que es lo que llaman RBT, a un nivel intermedio, que es BCABA, y a un nivel superior, que es BCBA, pues se les paga de forma diferente, ¿no? Y te marca también, digamos, ¿no?, niveles de actuación o de responsabilidad, me imagino, ¿no? Claro, de responsabilidad, ¿no? Por ejemplo, un análisis funcional solo puede hacer un BCBA, ¿no? No lo podría hacer un BCABA. El BCABA, además, tiene que ser una persona que esté supervisada por un BCBA, alguien que tiene más experiencia, digamos, ¿no? Y además eso entra en un registro público, de tal manera que tú tienes que decir quién es tu supervisor. Y ese supervisor le pueden luego pedir cuentas, ¿no? Porque ellos, para mantener todo este sistema, porque esto es un tinglado, para mantener todo esto, ya te digo, hacen auditorías periódicas y van de alguna manera... Y hay se cuesta un dinero, además, montar esa estructura, claro. Todo hay que cobrarlo, claro. Sí, no, estamos hablando de una empresa de millones de dólares con el presupuesto. Y fuera de estos países, ¿qué alternativas hay? Quiero decir, porque claro, yo creo que lo que tú decías, bueno, y tu lucha por internacionalizar el tema es que yo creo que es muy importante, quiero decir, para la análisis de la conducta es crucial. Es decir, porque claro, nada más peligroso que uno que se llama analista de la conducta y de lo que yo llamo alciberstrado. Así que han aprendido 4 conceptos por ahí: reforzar, castigar, caramelito, el refuerzo, y no tienen ni idea de lo que está haciendo, ¿no? Sí, no, yo la verdad que soy un convencido de todos los sistemas de certificación porque te aseguras que la gente por lo menos tiene unos mínimos, ¿no? Claro. Pero, claro, ¿cómo replicas eso aquí, ¿no? Como te decía, en Estados Unidos la influencia siempre ha venido de abajo arriba, del consumidor hacia los servicios, a la profesional. Y aquí solo hay la opción de hacerlo al revés. Sí, pero aquí al revés es muy difícil. Es muy difícil porque somos 4 gatos y si vas a hablar con una administración, lo primero que te va a decir es cuánta gente te está apoyando en esto, ¿no? Sí, y cuánta gente está en contra. Porque si llaman a un comité de expertos de la universidad, bueno, te puedes imaginar cuál va a ser el informe, ¿no? Sí, no, la verdad es que... Porque está muy politizado, quiero decir, es muy ideológico al final, ¿no? No sé si me estoy excediendo de la lengua, digo esto, pero precisamente la Universidad de Sevilla ha recibido un proyecto financiado por AETAPI, que es la Asociación de Profesionales del Autismo, sobre esto mismo, ¿no? ¿Qué es ABA? ¿Es recomendable? ¿No es recomendable? Y tal. Y bueno, un poco pues la
la zorra investigando el robo de la gallina, ¿no? Entonces ya te puedes imaginar el informe por donde van a ir los tiros, ¿no? Sí, me imagino por dónde va. Porque también conozco bien una institución fundamental en Sevilla, que es Autismo Sevilla, y no le hables de ABA. En fin, quiere decir que... Ya. Hombre, hay que decir que ABA a lo mejor no es para todas las familias, porque por ejemplo los servicios ABA para autismo requieren de mucha implicación de los padres. O sea, el padre casi tiene que convertirse en un coterapeuta del niño, pues al fin y al cabo las contingencias tienen que estar presentes todo el tiempo, si no la conducta Está claro. se va a tomar, se va al traste, ¿no? Y la cantidad de horas y la cantidad de horas, ¿no?, que después hay que pagar, ¿no? O sea, es que... Exacto, es una terapia caro, intensiva, claro, es cara. Es intensivo, bueno, hay mucha polémica también, cuántas horas tienen que ser, tienen que ser. Pero efectivamente es un servicio caro, un servicio muy especializado, un servicio que requiere mucha implicación familiar y a lo mejor no funciona para todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, eso también hay que decirlo. También hay que decir que la gente dice ABA y piensan que es como algo, como un manual, ¿no?, que se aplica y tal. ABA es una ciencia, es decir, que eso cada día se están publicando artículos, están cambiando los programas que se enseñan, los procedimientos, ¿no?, que se utilizan. Claro, yo por ejemplo eso he visto la evolución. Yo conocía al principio la tradición más de Lovaas, ¿no? Es decir, la tradición original, que existía, digamos, mucho en las contingencias, en las consecuencias, en lo que es respuesta a consecuencias, ¿no? Claro, eso ha creado mucha mala prensa porque Lovaas inicialmente sí que usaba consecuencias aversivas, ¿no? Efectivamente, y esa crea ahí un mito que también tú dices, bueno, es que es justo, no hay nada más contrario si lees a Skinner y lees las cosas cuando habla, que Skinner habla de castigo, o sea, para empezar, ¿no? O sea, quiero decir, además, bueno, con argumentos además muchas veces experimentales, que efectivamente los que trabajamos con animales. Bueno, Skinner era muy contrario, ¿no?, al castigo. Porque para empezar, toda la implicación emocional que supone la respuesta respondiente que produce un estímulo aversivo, te descoloca al sujeto. Sí. O sea, es verdad que, bueno, hay momentos en los que tú tienes que parar una conducta como sea, tal, pues bueno. Pero efectivamente ha creado un mito que no sé hasta qué punto es verdad, o se abusó, o hubo problemas en Estados Unidos, pero era una especie de mito de que era una terapia inhumana, robótica, y que se castigaba mucho. Y le das alguna excusa para atacarte, pues obviamente van a tirar por ahí. Vamos, fueron usos muy puntuales y desde los años 80 eso no lo utilizan ni los de Lovaas que todavía existen, ¿no? Es decir, y luego el otro problema que tiene el análisis de conducta es de tipo léxico. O sea, usamos el término castigo, pero yo qué sé, por ejemplo, un procedimiento de observación contingente o de coste de respuesta con una economía de fichas, que técnicamente es castigo, claro, a cualquiera que viera eso en un vídeo no lo etiquetaría como castigo. Como castigo, claro. O sea, bueno, es el problema de la contaminación del uso de palabras del lenguaje ordinario, eso pasa siempre. Habría, de hecho, ese es un proyecto que algún día habría que coger algunas vacas sagradas y hacer un artículo terminológico y cambiar el término castigo por otro, ¿no? Como de selección. Lo que pasa es que es muy difícil, ¿sabes? Porque yo digo que esto pasa como tampoco puede venir de arriba abajo, tiene que venir de abajo arriba. Y además pasa otra cosa, que muchas veces, se me pone un ejemplo, bueno, tú eres muy joven, pero antiguamente los sistemas de vídeo, ¿no? O sea, el beta frente al VHS, ¿no? Me acuerdo que el beta era el mejor de los sistemas. Sí, pero el que se acabó imponiendo fue el VHS, que era muchísimo peor. Quiero decir que las razones, y claro, algunas veces las terminologías, pues son las que se usan, no son las más correctas, no fueron las más afortunadas, pero al final son las que se usan, ¿no? Y el lenguaje es uso, es conducta, ¿no? Bueno, para eso también sirven los comités de certificación, porque ellos pueden imponer una terminología de un día para otro. Una regla, claro, y decirte, usamos esto y eso tal. Eso también es muy cultural, ¿eh? Porque los americanos, en cuanto le dicen, haz esto, los tíos allí, vamos, van para allá. Ellos son seguidores de reglas, ¿no? Son buenos, tienen una buena formación. Por eso seguidores de reglas, ¿no? Sí, en eso somos muy diferentes nosotros. Tienen mucha influencia por eso, porque pueden, a un golpe de pluma, cambian los programas académicos del país entero, ¿no? Entonces, es una forma muy... Pero vamos, a nadie se le ha ocurrido hasta ahora cambiar el término de castigo de marra. Ya, no, sí, pero es verdad que son términos que crean problemas, ¿no? Muy bien, Javier, que pues... Algo más que tenemos que quieras contar. A mí se me acaban ya.
Claro, tú tienes, o sea, tú has dedicado mucho al autismo, pero no solo al autismo, porque yo, por ejemplo, he visto tu currículum y veo que, por ejemplo, también has trabajado con población mayores, ¿no? Sí, bueno, tienes cosas hechas, ¿no? De hecho, mi investigación se podría casi tachar de traslacional, de intentar siempre diversificar la población o de coger algo básico y tratar de hacer algo aplicado con ello. Entonces, sí, tú miras mi currículum y ves cosas muy diversas, ¿no? He hecho cosas de... Son todas de análisis de la conducta. Todo es análisis. Bueno, eso es una ventaja que tiene el campo, ¿no? Alguien que se quiera dedicar a investigación, que como es algo que realmente estás basándote en principios, y los principios pues, los puedes usar en cualquier situación, ¿no? Si bien es cierto que la gente se suele especializar porque hay contingencias, ¿no? Para el investigador, para centrarse. Pero mira, hay algo que yo siempre digo, siempre lo cuento como anécdota, ¿no? Yo he estado en el grupo, en algún congreso del Grupo Británico de Análisis de la Conducta, ¿ves? Y estaba, y me metieron una charla, que fue mi trabajo. Claro, era sobre clases de equivalencia y sobre relaciones de... Y me lo metieron en el grupo de clases de equivalencia. Y nada más que había gente que trabaja con niños, de psicología evolutiva, este tipo de cosas. Y yo iba con mis palomas. Una gran ventaja que tiene análisis de la conducta es primero que te escuchan con seriedad, porque te entienden lo que estás intentando explicar. Sí. Y es más, yo diría, yo me sentía un poco, me acuerdo allí en Londres, me sentía que en aquella época un poquito el divo, ¿no? Porque de alguna forma era gente que no era de laboratorio y estaban como muy atentos diciendo, oye, si este tío da la clave de... y eso se pone en cuando empezaron a preguntar. Y se ponían a preguntar como locos, ¿no? Entonces tú dices, bueno, que muchas veces he tenido dificultades, claro, para trasladar, decir exactamente como te querían decir. Entonces, una de las grandes ventajas, yo siempre se lo digo a mis alumnos, una de las ventajas que tenemos los analistas de la conducta frente a los psicólogos en general, es que tenemos un lenguaje común. Con independencia del campo en el que trabaja, yo puedo entender a alguien que está trabajando con un niño autista o con una persona adulta o en una institución para organizar no sé cuánto o incluso a nivel de psicología comunitaria para intentar mejorar no sé qué cosa. Pero el lenguaje es común y es el mismo del laboratorio. Sí. Y eso es una cosa potentísima. Si tenemos una misma herramienta de análisis con independencia de lo que tú dices a nivel laboral y todo, es fundamental. Sí, desde la fundación, digamos, de la rama aplicada, desde Baer, ¿no? Del año 68, hacía mucho énfasis en lo que llamaban la sistematicidad de conceptos, ¿no? Que lo que se haga, aunque sea aplicado, lo puedas correlacionar con un principio de laboratorio, ¿no? Con un principio conceptual. Oye, y el tema de ¿ves distinto entonces en España, por ejemplo? Porque esa es una pregunta fundamental. En general, ¿cuáles son las diferencias? Tú has dicho antes mucho de la filosofía, pero también me ha parecido oírte que aquí hay como gente como más de psicoterapia, ¿no? Metida en el terreno del análisis que ahí fuera, ¿no? Es decir, que en el mundo anglosajón. Sí. Bueno, eso ha cambiado un poco porque allí, digamos, si eres analista y te dedicas a psicoterapias, estás haciendo ACT. Terapias no necesariamente, ¿no? Sí, exacto. Sin embargo, en España hay gente que hace, digamos, una especie de análisis de conducta clásico trasladado al ámbito de la clínica. Como podría ser a lo mejor lo que hace Tomás o lo que hace María Jesús, ¿no? Entonces, eso es muy único aquí. Realmente no se ve prácticamente en es curioso, sitio, ¿no? Sí, hay algo parecido que llaman la psicoterapia analítico-funcional que desarrolló Robert Kohlenberg y Mavis Sai. Se murió hace poco, por cierto, Kohlenberg. Y es algo parecido, pero no es exactamente lo mismo, ¿no? Porque ellos se centran más en el desarrollo de la relación terapéutica y es un día... Hay mucho de la vía de lenguaje, ¿no? Mucho de conducta verbal también, ¿no? Sí, esa relación terapéutica como conducta verbal, como interacción verbal, claro. Sí, pero no creas que hacen un análisis de operantes verbales muy sofisticados. O sea, ellos tienen una serie de reglas, ¿no? Que tienes que seguir y un poco el principio en el que se apoyan es el valor de la relación terapéutica como modelo que se generaliza a otro tipo de relaciones y el moldeamiento verbal, usando pues el lenguaje como reforzador en ese contexto, ¿no? Pero bueno, es una cosa un poco particular. Y el tema de designar las clases de equivalencia y tal, después todo, bueno, y los marcos relacionales ya. ¿Hasta qué punto eso ha afectado? Porque lo que te decía yo antes, yo recordaba
al volvemos al ABA tradicional y al autismo, y yo recordaba siempre, y tenía la idea de los antiguos programas de LOBAS y estos que insistían mucho en las consecuencias. Yo siempre he sido, desde que salí de la universidad, a mí me interesaba más el control de antecedentes, no porque no me interesaba, yo decía, bueno, está muy trabajado el tema del reforzamiento, los programas de reforzamiento, pero queda todo esa monstruosidad, digamos, de temática amplísima, que es porque algo es un estímulo discriminativo, porque no lo es, y cuando no es un estímulo, sino un conjunto de estímulos, una categoría, etcétera. Llega después de Silman y toda esta gente. Entonces yo sí veo, yo no sé si, supongo que los conocería, a la gente de Córdoba que trabaja en Mudaris. Claro. ¿No? Y ahí yo llevaba ya mis alumnos, es decir, yo estuve yendo muchos años, a los mejores alumnos, una vez que acababan como premio, como reforzador, ya tenía yo, inclusive puse un sistema de economía de ficha. Pues el premio final era ir a una mañana, y además allí nos preparaba muy bien la visita, etcétera. Pero una de las cosas que te llamaba la atención es la insistencia que esta gente tenía en dos cosas, en el lenguaje, como clave y fundamental para los niños autistas, y segundo, para todo el tema de las relaciones derivadas, la capacidad de derivación, la capacidad de si tú entrenas esto, pero hasta qué punto después, por aquella rigidez además que tiene el niño autista muchas veces, que es la literalidad, ¿no? Hay que decir que ABA en su aplicación a autismo no es monolítica, o sea, hay subescuelas, ¿no? Eso. Por ejemplo, el antiguo centro Almudari, ¿no? Que ya no existe, creo. No, desgraciadamente no pudo seguir. Sí, es que ya te digo, es muy complicado. Y claro, es que mantenerse y ser económicamente sostenible en las condiciones. Bueno, que hay varias ramas, ¿no? Ellos, por ejemplo, se adhieren más al modelo de la Universidad de Columbia, ¿no? Eso es, exacto, sí, que sigue siendo ABA. Una aplicación más amplia de lo que es el análisis de la conducta verbal, empezando por Skinner, pero luego pues tratando de incorporar todo lo que es la instrucción basada en relaciones de equivalencia, ¿no? Y otro tipo de relaciones derivadas que están investigándose ahora mismo, ¿no? Exactamente. Sí. Que eso yo creo que entra dentro de todo lo que sería la formación ABA, y me imagino eso que tú decías ahora, cuando se trata de certificar, eso que se va actualizando cada 5 años, ¿no? Que me imagino que se irán incorporando contenidos, ¿no? Por ejemplo, la instrucción basada en equivalencia, ¿no? Es un apartado que se ha incluido en la última versión, ¿no? Como un tema que los estudiantes tienen que conocer, ¿no? Y otro cambio, por ejemplo, que ha habido es que hay más contenido básico. Ahora por ejemplo, hay un montón que para gente, a lo mejor antiguos alumnos tuyos, pues puede ser una oportunidad de conseguir trabajo. Sí, ¿no? Hay muchas universidades que están contratando gente para que dé clases de análisis de conducta experimental, ¿no? ¿Por qué? Porque se lo exigen para toda la historia esta, ¿no? Más fundamentación básica, digamos, ¿no? Exacto, sí. Y filosófica también. Han incluido también lo que es la filosofía. Yo creo que es importante, porque al final es el punto de partida, ¿no? Es decir, al final es una concepción del hombre y por eso es aplicable una concepción de la conducta, de lo que es la conducta. Y al final eso te permite es un humanismo, es un tipo de humanismo y la gente no lo percibe de esa manera. Pero otro campo que yo nunca he conocido muy bien, España tiene una limitación, es el campo comunitario, es decir, lo que se puede hacer, digamos, por cosas como cambiar hábitos en la gente para que no explote el planeta, no desgaste energía, haga reciclaje. Sí, eso es infinito lo que se podría hacer, ¿no? Sí. Y yo me acuerdo antiguamente, yo no sé, en Estados Unidos no sé si sigue funcionando, pero yo me acuerdo que antiguamente, cuando yo era joven, tú comprabas una cerveza o una botella de casera, ¿no? y te cobraban por el casco, que tú después devolvías y te pagaban el precio del que está, claro, y eso se acabó. No sé por qué se dejó de hacer. Dice, bueno, cuando realmente es el método mejor, es decir, que te cobren la botella es la mejor forma de que tú después la devuelvas en el supermercado y te devuelvan el dinero. Eso hay que decir, lo que tú decías antes de manipular consecuencias, hay gente que no solo el castigo y la extinción, que podrían ser a lo mejor los métodos de control que la gente vería como más dudosos, ¿no? A nivel ético, sino la mera presentación de consecuencias. Hay gente que dice que es muy manipulativa y que tiene dificultades éticas, ¿no? De hecho, hay toda una rama conductual. Pero esa gente cobra por trabajar, ¿no?
Pues ya te digo, hay todo eso, creo un cisma en el análisis de conducta, porque hay toda una gente que son los del apoyo conductual positivo, que se llama, que solo hacen control de antecedentes, ¿no? por este motivo. Pero claro, la eficacia, pues, de alguna manera está limitada. Es que los antecedentes, además, claro, si los consecuentes no son coherentes con esos antecedentes. Exacto, sí, porque a consecuentes va a haber seguro. Claro, y tú pones un discriminativo y después resulta que no lleva a la consecuencia positiva, sino, claro, o al revés, ¿no? O sea, tú avisas. Bueno, lo que hacen es, pues, no sé, modificar las tareas para que no induzcan problemas de conducta y cosas de ese tipo. Pero claro, eso no ves, eso es un problema de filosofía de fondo, al final. Porque al final es que ver que es la ciencia, que es el determinismo, que es el ser humano. Pero te vas a la literatura y hay aplicaciones en un montón de áreas, ¿no? Yo conocí a un tío que se llama Melbourne Hobel, que tiene un centro de investigación enorme allí en San Diego, en California, y fundó el área de la epidemiología conductual, ¿no? Y si mira su investigación, son todas aplicaciones conductuales a nivel comunitario. O sea, que hay un montón de cosas que se han hecho, pero claro, la generalización, ¿no? Y la conversión de la evidencia científica en servicios es lo que falta, ¿no? Hay un montón de cosas que se saben y no se aplican, ¿no? Después tú hablabas, por ejemplo, de Davison en Nueva Zelanda, ¿no? Pero fíjate, todo el trabajo en conducta de elección, en análisis cuantitativo y tal, sí ha llevado, yo sé, tanto al campo, digamos, si quieres, del marketing y de la economía y tal. A mí me llamó muchísimo la atención por un familiar que tengo que trabaja en este campo, que hay aplicaciones, hay empresas que te dicen cuánta gente pasa por las calles. Es algo alucinante. O sea, cuánto tiempo medio se paran en determinados escaparates. Esa métrica existe. Y tú estás viendo detrás de eso y dices, bueno, claro, es decir, si al final un escaparate frente a otro, yo estoy ya viendo una tecla frente a la otra. Y en lugar de hacérmelo individuo por individuo, estoy viendo los experimentos precisamente de Baum con grupos de palomas, ¿no? Con el mundo de Internet eso ya está muchísimo más fácil, ¿no? Claro, bueno, eso ya la actividad ocular, ¿no? Internet. O sea, es muchísimo más fácil. Sí, porque Sin embargo, ahí se pueden hacer muchas aplicaciones. Ahora, el martes, una alumna mía defiende una tesis precisamente sobre el uso de redes sociales y la integración de la red social como un medio en el cual tú puedes presentar consecuencias, puedes presentar, por ejemplo, vídeo modelado, puedes reforzar a los iguales cuando presentan elogio, ¿no? A otros compañeros que a lo mejor tienen menos rendimiento. Y todo eso es súper fácil de analizar de forma cuantitativa, porque tú programas un scraper y tienes las marcas de tiempo de todos los eventos que ocurren en esa red social, ¿no? Y puedes hacer análisis cuantitativo de la hostia. Sin embargo, de eso hay 4 o 5 estudios, no hay nada, ¿no? O sea, se podría hacer muchísimo ahí con eso. Es cierto. ¿Y tú qué estás trabajando ahora, por cierto, a nivel de investigación? Pues mira, estoy con esto que te digo, que es una colección de 3 estudios, usando las redes sociales para hacer una intervención basada en la evidencia para incrementar el rendimiento académico. Y hemos hecho 2 estudios aleatorizados de grupo, que aunque no es, digamos, la divisa habitual de analista de conducta, pero bueno, son estudios que son más fáciles de publicar y tienen más impacto. Y luego estoy con un estudio de intervención de conductas de riesgo que se inició durante la pandemia, sobre controlar la conducta de tocamiento facial. Ay, eso sí lo recuerdo. Yo no sé, yo creo que lo habla contigo. Sí. Yo lo hablo contigo en las redes, me parece, en un momento, una vez. Puede ser, sí. Y me llamó mucho la atención, digo, sí, lo de tocarse, efectivamente. Fue un estudio curioso, o sea, acabamos con 500 horas de vídeo, porque se hacía registro, digamos, ambulatorio, ¿no? O sea, la gente iba con las cámaras todo el tiempo y se les ponía un dispositivo que les avisaba cuando se tocaban la cara, ¿no? Y se veía un poco cómo cambiaba la conducta y tal. Bueno, ese sería un estudio translacional, ¿no? Y ahora estoy también con otro estudio translacional, curiosamente, con chimpancés, que he hecho algún estudio con animales y tenemos una colaboración con un zoo en Nueva Zelanda haciendo evaluación de preferencias con chimpancés, tratando de, sobre todo, preferencias de alimentación, ¿no? Para cómo cambiarle la alimentación y que tenga una alimentación más basada en verduras y frutas.
Y luego estoy supervisando gente en la autónoma con temas de psicoterapia. No lo podemos elegir Jesús, ¿no? Otro estudio con gente de Oakland sobre reforzamiento condicionado, qué procedimientos se pueden usar para establecer reforzamiento condicionado más eficazmente en niños con necesidades educativas especiales. ¿Y qué más tengo? Eso es lo que... Eso así, de estudio empírico, eso es lo que tengo ahora mismo. Y bueno, luego... te vas en unos días, ¿no? Además, ¿no? ¿Cómo? Que te vas en unos días otra vez, ¿no? Sí, ya en unos días antípoda. vuelvo para allá. Estoy ahora sí en Navidades por aquí, pero ya me vuelvo para allá. Y básicamente eso es lo que tengo ahora mismo. En mi caso, depende mucho del estudiante, el tema de... O sea, en Oakland por lo menos funciona así. Tú tratas de amoldarte a los intereses del estudiante. Los intereses, aquello que es la... Y tratas de alinearlo sus también propias a los ideas, tuyos, ¿no? Claro. Porque ya te digo, mi perfil es sobre todo translacional, ¿no? ¿Cómo podemos ampliar el ámbito de actuación del análisis de conducta, ¿no? Sea donde sea, ¿no? Con tal de que se cumpla ese requisito ya me interesa, ¿no? No, pero que es muy interesante, ¿eh? Así quiero decir que... Ahora estamos también con terminando un proyecto de marcadores neurales de la intervención conductual en niños con autismo. Salió un artículo este año y tenemos un segundo artículo también sobre ese tema. En fin, es un rango un poco amplio, ¿no? La gente a veces no me toma muy en serio, ¿no? Por tocar tantos palos, ¿no? Porque ya sabes que el mundo de la investigación, la gente como que se... Sí, pero eso de nuevo es uno de los problemas, ¿no? Sí, a mí me aburre, yo me aburro. Si estoy acuérdate de un caso especial dentro del método científico, ¿no? El artículo de Skinner, ¿no? Y él decía, cuando te encuentres algo interesante, deja lo que estaba estudiando y ponte a estudiar lo nuevo, ¿no? Sí, pues claro. Mira, el jefe que yo tenía allí en el Carlos III siempre decía que me prevenía en contra de la investigación, que es afilar cuchillos, ¿no? Hay investigación que es solo afilar cuchillos, es decir, coges un procedimiento que ya se conoce, haces un pequeño cambio, ¿no? Infinitesimal, y hay contingencias para hacer eso, ¿no? Porque digamos que ya sabes todas las críticas que te van a hacer, sabes la revista donde los tienes que publicar, ya conoces a los revisores que te van a enviar, o sea, va a ser todo mucho más fácil. Sin embargo, ese es uno de los problemas, ¿eh? Ese es uno de los grandísimos problemas que tenemos con los sistemas estos de índice de impacto y tal, ¿no? Porque al final, por ejemplo, sobre todo, si te mueves en una minoría además, o sea, si te mueves como es el análisis de la conducta, no pasas canutas. Y pues dices, claro, es que el propio Yeab, ni más ni menos que el Yeab, salió unos años, creo que ha vuelto, pero hasta unos años fuera del sistema de evaluación de Yeab. Porque se autocita. Pues claro que se autocita. Si es que ese tipo de trabajo no lo hace que ningún otro sitio. Nada más que lo pueden publicar ahí. No, es que... Es difícil. Mira, este trabajo que te decía del face touch, del tocamiento facial, que ya está el estudio escrito y todo, ¿no? Y lo queríamos sacar en una revista más audiencia, digamos, ¿no? Más general, ¿no? Y ha sido muy, muy difícil. Al final va a salir en Java y hasta que cuesta mucho publicar en Java, ¿no? Pero, sí, claro, pues eso. Pero a su vez le puede pasar como le pasó al Yeab. El Yeab era muy seria a nivel de selección. Bueno, sí, no tiene nada que ver con la calidad académica de la revista, claro, o científica, ¿no? Y el sistema está llevando un poco las contingencias, un punto a lo que te decía de afilar cuchillos, ¿no? Así que la gente haga investigaciones que prácticamente no son relevantes. Es decir, exacto, sí, ya caes en la irrelevancia. O sea, cuando ya has replicado, ya la 19ª replicación de... O sea, el impacto entre la gente que trabaja en esto, claro, pues muy alto, porque se dedican a afilar el mismo cuchillo, pero a nivel social no tiene ninguna utilidad, o muy poca, porque efectivamente es un trabajo, o sea, son cosas muchas veces ajenas. Es muy difícil. Y el tema de la financiación también podríamos hablar de eso, ¿no? Porque, por ejemplo, en el mundo anglosajón es casi imposible que te financien si no presentas datos pilotos muy buenos, ¿no? Es decir, que prácticamente te pagan cuando ya has hecho el estudio. Entonces, pues claro, ellos no quieren que le salga rana, no quieren dar $1 y que no... O sea, entonces es muy difícil hacer cosas así... Bueno, y ese es otro mínimamente mundo, novedosas. Y ese es otro mundo, el de los resultados negativos. Como si eso no aportara nada. Es decir, si tú tienes un trabajo muy bien depurado metodológicamente y conceptualmente, teóricamente,
y aquello no sale, bueno, pues eso es un campo para investigar grandísimo. Muchas veces como eso no se publica, bueno, además no tienen acceso. Toda la crisis de replicación que hay en psicología, ¿no? Que han Claro, hecho metaanálisis y han visto que no se replican ni una cuarta parte, ¿no? De los supuestos hallazgos psicológicos, ¿no? Lo que pasa es que a mí me encanta eso por el campo que yo trabajo toda mi vida, que ha sido la conducta animal y además de una visión operante, te puedo asegurar que se replica todo. O sea, quiere decir, o sea, los fenómenos básicos, si tú no te encuentras, tú haces un intervalo fijo y te salen los fectones, que da vuelto. Pero cuando tú tienes una ciencia basada en un alfa de 0,05, pues obviamente, claro, eso depende. Tú el alfa lo sacas por población, quiero decir, que Claro. metes más sujetos y al final siempre va a salir alguna diferencia significativa. Ahora, conseguir un efecto visualmente efectivo en un sujeto, claro, y que encima se replique. Eso es más difícil, ¿no? Y es más replicable, es la ventaja que tiene. Hombre, yo me acuerdo, la primera vez que yo trabajé con Paloma, que fue, fíjate qué curioso, no sé si conoces esta historia, yo y 4 compañeros más que teníamos una clínica, teníamos una consulta privada nada más, todavía no hemos ido a la universidad. Tú tienes una historia de psicólogo clínico. Bueno, una historia brevísima hasta que entré a la universidad. Pero fíjate que ya íbamos apuntando manera que teniendo un chiringuito, aquello era, y nos dedicábamos a todo, es decir, fue terminar la carrera, montar el gabinete, éramos 5 compañeros y nos dedicamos a todos los campos, hacíamos análisis de la conducta, pero de todos los campos que fueron posibles, y cogíamos muchas cosas que no tienen nada que ver con análisis de la conducta, pero era para sobrevivir, es decir, que hay que pasar test colectivos, en aquella época era muy famoso, ¿no? En los colegios y tal, pues venga, se pasan test colectivos. Que viene una empresa y te dice que hace una selección de personas, se pasan los típicos pruebas de TEA y tal, y se hace el informe. Y me acuerdo que quitamos una de los despachos y compramos una caja de Skinner con su programador, que en aquella época lo diseñamos con unos amigos que eran electrónicos, porque no existían PC en aquella época, o sea, estoy hablando a finales de los 70. Sí. Y allí empecé yo a trabajar. Y yo recuerdo siempre con un registrador acumulativo y tal. Y me acuerdo de haber metido una paloma y hacer, no sé, un calor fijo, no sé qué, 30 segundos, 45 segundos, lo que fuera, y ver el registro acumulativo. Y después, cortarlo, ¿no? Era como un papel de este casi transparente, ¿no? De este vegetal. Y me acuerdo meter otra paloma, y las podía superponer. O sea, amigo mío, es que eran calcados. Después, claro, no al principio, pero después de 40 o 50 sesiones ya estaban totalmente... Y tú decías, esto, fíjate, esto es un bicho, este es otro, calcada la conducta, exactamente han hecho la misma. Y claro, aquello ya... quien no se convenza, no, o sea, cuando tú vives y te expones a esa contingencia, tú dices, esto es lo mío. Claro. No, de hecho, claro, la psicología, digamos... ahí no hay ninguna crisis de replicación. Son muy pesimistas en el fondo, porque asumen que va a haber muchísimo error y que la única forma de depurar el error es añadiendo n, ¿no? Sí. En lugar de controlando variables. Exacto. O sea, eso ya lo decía. Y la famosa... Yo siempre decía, ¿no? Es decir, la famosa disputa entre si la validez ecológica, ¿no? La validez interna o la validez externa, ¿no? Y decía, vamos a ver. Es que si para mí una cosa está mal hecha, no tiene ninguna validez. Y por lo tanto, la ecológica tampoco. Porque es que si está mal hecha... ¿Entiendes? Y sin embargo, si una cosa es consistente e interna, seguro que va a servir para algo, que decía, aunque sea de lo que sea. Sí, hay una frase de Rutherford, el premio Nobel de Física, que a veces la pongo yo en mis clases, que dice, Rutherford decía que si tú necesitas usar estadísticas para analizar los resultados de tus experimentos, necesitas diseñar mejores experimentos. Muy buena eso. Y es un poco eso, ¿no? Que bueno, que en una aplicación, por ejemplo, este estudio que te contaba del tocamiento facial, si es una aplicación comunitaria, por ejemplo, pues sí vas a tener cierto error, ¿no? Pero bueno, ese digamos, es el último eslabón en la aplicación de un procedimiento. Quiero decir que antes pues, puedes hacer estudios de operante humana, por ejemplo, en un ambiente un poco más controlado, ¿no? Pero ya te digo, en psicología, publicar un diseño de caso único es casi imposible. O sea, hay 4 o 5 revistas que te los aceptan y un poco más. Ya ni siquiera ya te lo acepta, pero con una gran excepción, como el Psychological Record, porque al final ellos mismos tienen un montón de publicaciones donde hay un montón de estadísticas, ¿no? Te dices, bueno, claro.
la propia revista se fundó y la propia sociedad se fundó para aquellos casos en los cuales el sujeto, organismo individual, lo dice el propio. Sí. Pues la ventaja del laboratorio, y eso lo veo ya allí en Oakland mucho, es la cantidad de datos. O sea, genera muchísimos datos. Y además se generan automáticamente, o sea, que lo genera la máquina. O sea, en fin, vamos, yo no sé cómo lo hacen el animal con la máquina. Pero allí tienen el ritmo circadiano de las palomas, lo tienen invertido, de tal manera que las palomas viven de noche y de día se programan las cajas, ¿no? Entonces, o sea, todas las noches se están generando un montón de datos. Sí, no, que eso nosotros no lo teníamos tan industrializado porque no teníamos medio humano, claro, detrás de auxiliares de laboratorio, etcétera. Pero efectivamente que una máquina esta es, y tú dices, bueno, es que todo es automático. Bueno, allí es que además, las palomas viven, o sea, no hay una jaula de... Viven en su propio, sí, se enciende, buenos días, ¿no? A trabajar, ¿no? Viven en la casa. Sí, claro. Yo creo que había un sistema, yo no sé si lo utilizan allí, pero ya en Harvard creo que es Skinner, que incluso tenían unas básculas electrónicas y medían el peso directamente. Es decir, la máquina misma sabía el peso que tenía. ¿No? Y cuando alcanzaban justo el peso adecuado es cuando empezaba la sesión. Digo, o sea, algo de sofisticación. Y en realidad... La investigación aplicada es muy difícil, ¿no? Muchas veces tienes muy pocos datos y es más... Claro. Pero yo creo que lo más importante siempre, con independencia que tú sepas que, a ver, porque la investigación aplicada al final es como pasa con la diferencia entre la ciencia básica en física, por ejemplo, y la ingeniería. Sé que si la ingeniería, pues, cuando tú calculas un puente, pues hay muchas variables que calcular, ¿no? Entonces, y por si las moscas, como decía un amigo mío, dice, pues ponle un poquito más de hormigón por si las moscas. O sea, por ese margen de que te viene un terremoto, tienes que calcular mucho. Claro, yo creo que siempre lo aplicado, lo tecnológico frente a lo básico, pues claro, tiene mucho más dificultad. E incluso hay cosas que no hay quien las aborde, ¿eh? O sea, tú dile a un físico, mira, te voy a pegar un balonazo, voy a tirar un balón y te voy a dar todos los variables y dime exactamente dónde va a caer el balón respecto a la portería, pero dímelo al centímetro. Mira, no, es imposible. Sí. Vamos, te dirá, es posible, pero me vas a tener que financiar un proyecto, porque ya te voy a necesitar una cantidad de datos. Por lo tanto, de los sistemas para registrar esos datos, tal que es inviable, ¿no? O dile a un biólogo que te diga exactamente dónde se va a posar una mosca que está volando y dime, hombre, y no creo que nadie piense en el libre albedrío de la mosca, ¿no? Sí, no, variables que uno diría, coño, esto ya está solucionado científicamente y no es así, ¿no? Efectivamente, aisladamente están, pero en interacción, que es siempre un problema práctico, un problema aplicado siempre es un montón de variables interaccionando. Claro. Sí, pero por ejemplo, una cosa que parece tan tonta como la difusión de la temperatura en un espacio, ¿no? Por ejemplo, usan simuladores que no son, o sea, que son, por ejemplo, bidimensionales, ¿no? Que es lo que utilizan los arquitectos para calcularlo, pero hacer eso en un espacio tridimensional, eso requiere... Prueba de ello que yo siempre una broma que les gasto cuando empiezo a hablar del mecanicismo y las limitaciones que tiene y tal, y después hablo, bueno, los sistemas con retroalimentación, programas de retroalimentación. Y digo, vamos, pongamos el ejemplo del termostato. Digo que todo el mundo sabe que es mentira, que no funciona ni uno. Que es verdad. Uno de los problemas que tú tienes con los aparatos de aire acondicionado, lo pongo, es que jamás te mantiene la temperatura que tú has programado, jamás, ¿no? O hace más calor, o hace más frío. Hace calor. Sí. Efectivamente. No, es que esto se basa en la temperatura que tú tengas. Nada, que ponga el mando aquí, que no. Y bueno, y es la complejidad que tú dices, que se abre una puerta, que se cierra una puerta, que si una corriente de aire, que son miles de variables. Y en el campo de la conducta, efectivamente, igual. Y hay que aceptar, yo creo, ese margen de error y eso no. O sea, no te puedes convertir en un obsesivo, ¿no? En el campo aplicado diciendo, bueno, tengo que controlar todo y... Sí, la pregunta es qué nivel de complejidad, ¿no? Tienes que controlar para hacer un cambio que tenga cierta validez social, ¿no? Yo, en mi época, Javier, yo hice la típica huida al laboratorio. En vez de huida del laboratorio, huida al laboratorio. Es decir, yo dije claramente de esta consulta, claro, que estaba ya hablando de los años 70, donde la formación nuestra además era mucho más escasa y donde tampoco estaba tan desarrolladas las cosas a nivel teórico, ¿no? Entonces, claro, entre decir la posibilidad de aplicar aquí las poquitas cosas que sabemos, o la posibilidad de irse a la universidad, entre otras cosas, para aprender más y para estudiar más y para investigar más de cómo los principios de aprendizaje, pues en nuestro caso no había duda, ¿no? Claro, yo veo ahora y digo, bueno, ahora que la cosa cambia mucho, entre otras cosas porque tenemos los principios mucho más un paquete mayor de principios y mucho y más replicado. Y pero eso es curioso lo que dices porque yo, por ejemplo, sí lo veo hay estudiantes, por ejemplo, que se sienten muy incómodos haciendo estudios aplicados,
Porque, por ejemplo, allí porque claro, el no poder controlar, ¿no? donde además tienen la posibilidad de hacerlos teóricos, ¿no? O sea, hacerlo de experimentales, Exacto, no puros, ¿no? exacto, ¿no? Porque De hecho, a claro, veces en la universidad aquella, claro, tiene una potente... Sí, o sea, pasa en las dos direcciones. Pasa que a veces perdemos estudiantes que se van al laboratorio y a veces los del laboratorio pierden estudiantes que se vienen con nosotros. Yo creo que ahí sí que hay que ser translacional, ¿eh? O sea, ahí sí que creo que es fundamental pasar por los dos sitios todo el mundo, ¿no? Yo creo que un buen analista de la conducta debería tener las dos formaciones, es decir, una mínima formación, que no te voy a decir una vez de ser especialista, pero pasar por el laboratorio y después, aunque seas hombre de laboratorio, pasar por problemas prácticos y a ver cómo eres capaz de aplicar todos estos principios. Sí, por ejemplo, qué topografía selecciona, ¿no? Ese es un problema que en el laboratorio nadie se plantea, ¿no? Porque claro, está todo automatizado. La siempre es la misma. El picotazo, es que ni miras al bicho. Claro, efectivamente. Con que le dé con la mínima fuerza, es lo único que te interesa. Sí. Bueno, en nuestro caso, allí en Oakland, o sea, la mayoría de la gente tiene habrá hecho a lo mejor alguna práctica en el laboratorio, ¿no? Pero los que se quedan luego en el laboratorio es muy raro que tengan experiencia aplicada, ¿no? Con lo cual se crea como yo creo que sería muy antagonismo, ¿no? Entre los dos. En esa posible carrera universitaria que fuera análisis de la conducta, ¿no? Con su colegio oficial de analista de la conducta y todo ese sueño imposible, pues una de las cosas que yo diría, una de las condiciones fundamentales sería eso, es decir, mira, en el graduado tienes que hacer práctica en el laboratorio y tienes que hacer práctica aplicada. Y tienes que conectar las cosas. Sí. Porque si no, no. Incluso aunque fueran prácticas de comportamiento animal, quiero decir que también hay un campo muy pequeño, pero que existe, de conducta. Oye, y muy fuerte, ¿eh? Yo me acuerdo la gente esta, ¿cómo se llama el grupo esta? Lo diré. La Karen Pryor, la del clicker, ¿no? Pues yo recuerdo que me comentaba un amigo que había ido a sus cursos en Madrid, del que actualmente es gerencia, que llevamos el director o lo que sea, tal, que era un tipo, una analista de conducta animal aplicada, y este señor había tenido proyectos curiosísimos, como, no sé, el gobierno de no sé qué país africano, no sé, su Uganda, ¿no? Esto le había pagado para que modificara la ruta de los elefantes, porque se metían en el país vecino, que no controlaban bien el tema de los furtivos. Ellos tenían hasta su frontera más o menos, y entonces, bueno, ¿cómo podemos hacer? Y entonces era como ir cambiándoles la bebida, la comida, es decir, ir cambiando los recursos para que los propios elefantes... Una intervención curiosísima y fascinante, ¿no? Y tú dices, bueno, es que el tema de conducta animal también, no digamos ya los animales domésticos, no digamos la educación de las mascotas. No, es muy chulo. Allí, de hecho, hay mucha... la gente del laboratorio ha hecho cosas de conducta animal aplicada y estudiantes nuestros también. O sea, yo he hecho alguna cosa por ejemplo, con clickers hemos hecho con caballos algún estudio y es increíble lo rápido que aprenden con el clicker. O sea, sí. Es alucinante. Sí. Y curiosamente, yo por lo menos en España, como siempre los psicólogos atontados. O sea, un campo profesional absolutamente que va creciendo, porque el número de mascotas está creciendo, bueno, ya ha crecido a la bestia, ¿no? En este país. Y es un campo que solo hemos dejado a los veterinarios. Solo hemos dejado a los veterinarios, eso que es muy gracioso, porque se llaman veterinarios comportamentalistas, se llama. Sí, es el nombre que tienen, ¿eh? Veterinarios comportamentalistas, que bueno, después hay de todo, claro. Tengo algunos amigos y tengo algunos que incluso están muy informados en el tema, pero quiero decir, pero es impresionante. Y tú dices, bueno, cuando es un campo específicamente nuestro. Sí, ¿no? Cualquier estudiante avispado podía crear una empresa de entrenamiento animal, ¿no? Y seguro que tendría salida eso. Pero es que la propia universidad podía crear sus propias asignaturas optativas, como tú quieras, su máster, lo que sea, y no hace nada. Mira, en mi propia facultad se ha creado un máster que ya existía por otro lado, no sé si seguirá existiendo o no, decía ahora mismo una verdad que hace años, que está muy bien, ¿eh? Pero es terapia asistida con animales, me parece muy bien, o sea, quiero decir. Sí, la terapia. Quiero decir, me parece muy bueno, pero claro, pero yo no hablo de esto, yo no simplemente, o sea, algo así como modificación de conducta de los animales domésticos o problemas de conducta, problemas de conducta del animal doméstico, que es un miembro más de la familia, en muchísimas familias de las ciudades modernas, ¿no? Sí. Entonces tienes ahí un campo de aplicación y de profesionalizante absolutamente, pues no.
Sí, 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 sí. ¿Considera que eso no es psicología? No lo sé. Es una cosa rara. O sea, las aplicaciones podrían ser muchísimas, ¿no? O sea, en demencia, por ejemplo, ¿no? Que de hecho algún trabajo en ese área, ahí no hay nada, ¿no? Y ahí, por ejemplo, el control de estímulo, ¿no? Que es una de las cosas que se pierde con el deterioro. Es una de las cosas. Yo hablaba de la intervención de antecedentes, ¿no? Eso, tú diseñar el ambiente para que el control de estímulo sea más fácil, ¿no? Por ejemplo, es... Si tienes que ir al espejo todos los días, ponerte en el espejo el letrerito que te diga no sé qué. No digamos que si el espejo fuera, por ejemplo, muchas veces lo he pensado, supongamos que el espejo fuera algo así como lo que tenemos en el móvil, como la agenda, ¿no? Y que en función del día y la hora te recordase, tuviera ya programado, tú lo hubieras programado previamente para decir, bueno, a las 5 de la tarde de tal día lo que me tienes que recordar es que, oye, antes de que sea de noche tienes que hacer tal cosa o tal llamada o tal cosa. Sí, hay muchas posibilidades, y vamos, yo lo veo ahora mismo porque yo estoy entrando ya en la peligrosa. Acabo de entrar en los 70, acabo de estrenarme en los 70 y tú dices, uff, sí, efectivamente. Bueno, y más con la tecnología que hay ahora, ¿no? Con los dispositivos móviles. Yo me acuerdo mucho del libro de Skinner de Disfrutar la vejez, ¿no? Ahí daba, como siempre, muchas soluciones imaginativas, muchos pequeños problemas. Sí. Pero cuando dice muchos pequeños problemas solucionados son una gran solución, ¿eh? Sí. No, hay muchísimo que se podría desarrollar y lo que pasa es que hace falta más gente. Si tú te fijas, por ejemplo, en Java y ves que casi toda la investigación procede de 5 o 6 laboratorios. O sea, aunque te decía que había 250 programas universitarios, la mayoría son de máster. O sea, gente que pase el doctorado y que tenga programas de investigación. Y que de programas de investigación, claro. No hay tanto. O sea, son un puñado en todo el planeta, ¿no? O sea, hace falta más gente que se quiera comprometer con esa carrera, ¿no? Y realmente generar, desarrollar el campo profesional, ¿no? Bueno, Javier, pues vamos a ir acabando, ¿no? Cuando tú quieras. Muy bien. Pues nada, muchas gracias de nuevo por haber venido aquí al canal. Ya, a ver si la próxima es personalmente. Cualquier día que me pase. Efectivamente. A ver, una vez que